Bienvenidos a Soul Uzumaki Novelas. Recuerden que ya tenemos Patreon, en donde esta y otras novelas o fanfic estarán adelantados o finalizados. También habrán fanfics exclusivo, esto para aquellos que quieran apoyarme, y así poder seguir subiendo más de estas maravillas historias. Y les recuerdo que dejen su likes y suscribirse. Con eso sería todo, que tenga un bonito día. Capítulo 39. Payaso que disfruta. Peleando en la entrada principal del restaurante no solo estaba Kurapika, sino también Toad, que acababa de soltar la lengua y permitió que el miembro de la mafia recuperara la conciencia. Esta vez, la lengua de Toad se disparó hacia Kurapika, sacándolo del área cubierta por las balas Nen de Franklin. Bajo el aluvión, las puertas del restaurante volaron instantáneamente. Al mismo tiempo, Joren bloqueó la lanza que empujaba Von Olenov con su katana, luego se retiró rápidamente para crear distancia. Entonces la basura de abajo solo los mantuvo alejados por tanto tiempo. El pensamiento pasó por la mente de Joren, seguido de una sensación de arrepentimiento. Con solo él y Kurapika, enfrentarse a 4 miembros de la compañía, trabajando juntos no ofrecería muchas ventajas. Detrás de él, Sapo desapareció rápidamente, mientras que los perros divinos regresaron al lado de Joren. Su mirada cautelosa recorrió a los miembros de la compañía que estaban por delante. Luego, por el rabillo del ojo, miró hacia el restaurante. Las puertas del restaurante habían sido destrozadas por las balas Nen de Franklin, exponiendo todo lo que había dentro a la vista. Tsuruyo e Hisoka ya se habían separado. Uno de los brazos de Tsuruyo estaba torcido en un ángulo antinatural, y una de sus piernas estaba claramente rota. Pero en comparación con Tsuruyo, Hisoka se veía aún peor. A varias partes de su cuerpo le faltaban grandes trozos de carne y su chándal estaba empapado de sangre. Sin embargo, a diferencia de la expresión grave de Tsuruyo, el rostro de Hisoka estaba lleno de placer. Ese pervertido estaba disfrutando mucho la pelea. ¿Todavía tiene la intención de continuar? Tsuruyo sostenía su libro en una mano, mientras 3 pequeñas espadas flotaban sobre su cabeza, listas para lanzarse en cualquier momento. Aura rosada se extendía desde cada uno de los dedos de Hisoka, envolviendo mesas y sillas rotas por toda la habitación. Parecían listos para ser puestos como escudos en cualquier momento. ¿Nos dejarán seguir luchando? Hisoka hizo la pregunta clave. «No lo harán», respondió Tsuruyo sin expresión, dándole a Hisoka la respuesta que menos quería escuchar. Hisoka se volvió hacia Joren. «¿Cuánto tiempo más puedes retenerlos?» La comisura de la boca de Joren se convirtió en una sonrisa burlona. «¿Cuánto tiempo te llevará matar a Tsuruyo?» Hisoka guardó silencio, porque incluso él ya no estaba seguro de quién moriría primero si la batalla continuaba. Él mismo o Tsuruyo. «Si no puedes responder, cierra la boca, payaso». Joren fue completamente despiadado. En verdad, tenía expectativas puestas en Hisoka. En el manga, mucha gente creía que Hisoka perdió porque Tsuruyo se había preparado demasiado a fondo. Pero a partir de la situación actual, incluso sin que Tsuruyo hiciera preparativos específicos para contrarrestar a Hisoka, Hisoka aún no tenía garantizada la victoria en un encuentro puramente casual. A juzgar por el flujo de la batalla, Joren incluso sintió que era más probable que Tsuruyo fuera el que estuviera parado al final. Así que no pudo evitar sentirse un poco decepcionado con Hisoka. El estado de la zona se estaba desvaneciendo. Las secuelas de aterrizar destellos negros consecutivos comenzaban a aparecer. Mantener un enfoque extremo durante tanto tiempo había consumido una gran cantidad de energía mental. Cuando Joren se retiró de ese estado, su mente se sintió algo desordenada. Esa fatiga mental se recuperaría rápidamente. Simplemente necesitaba tiempo. En cuanto a su cuerpo, la eficiencia mejorada de la técnica maldita inversa traída por el tercer destello negro ya lo había restaurado a su perfecto estado. Solo su maldito gasto de energía era real. Sin embargo, la eficiencia mejorada de Black Flash también había reducido indirectamente ese consumo. Entonces, si la pelea continuaba, el único problema de Joren era que su enfoque ya no sería tan nítido. Nada más estaba mal. Pero un cálculo rápido le dijo que 3 miembros de la compañía aún no habían llegado. Mientras tanto, del lado de la mafia no debería quedar nadie. Si no quería estar rodeado por la compañía, retirarse era ahora la mejor opción. No era como si pudiera imitar a Megumi Fushiguro aquí y gritar: «Con este tesoro, invoco», Joren todavía prefería sus amigos animales por ahora.
Todavía no tenía intención de convocar a la espada divergente de 8 mangos si la divine general Mahoraga. Después de todo, no había completado su ritual de exorcismo. Hisoka visiblemente se congeló ante las palabras de Joren. Entonces su expresión se volvió fea. Él había sido menospreciado. Sin embargo, Hisoka abrió la boca y descubrió que no tenía nada que decir. Porque Joren realmente le había creado una oportunidad para pelear contra Chiroyo 1 a 1, y le había ganado tiempo más que suficiente. Después de no poder terminar Chiroyo, de hecho, no era diferente de una basura desde el punto de vista de Joren. A Joren no le importaba lo que pensara Hisoka. Su mirada se dirigió directamente a Kurapika. Cuando Kurapika vio a Joren asentir con la cabeza, lo entendió de inmediato. En ese momento, todos en el piso 18, incluido Chiroyo, se sorprendieron por la actitud de Joren hacia Hisoka. Joren no les dio más tiempo para reaccionar. Formó el gesto de invocación de la gran serpiente con una mano. Al instante siguiente, una enorme serpiente de escamas blancas y marcas negras brotó de la sombra bajo sus pies. Abriendo su enorme boca, la serpiente se aferró a Joren y cargó directamente hacia Kurapika. Chiroyo fue el primero en reaccionar. Pero aunque podía soltar las espadas pequeñas para atacar, o incluso pasar las páginas de su libro y mover la posición de Joren directamente, no se atrevió a hacerlo. Porque sabía perfectamente que en el momento en que actuara, Hisoka, cuya intención asesina había estado fijada en él todo el tiempo, lanzaría inmediatamente un ataque letal. Al mantenerse alerta y abstenerse de actuar, no solo evitó ser atacado, sino que también mantuvo inmovilizada a Hisoka. Una vez que llegaran los otros miembros de la compañía, Hisoka, en su condición actual, ciertamente moriría. Chiroyo no tenía intención de dejar que este pervertido continuara obsesionándose con él. La segunda persona en darse cuenta de que Joren tenía la intención de escapar con Kurapika fue Hisoka. Su primer pensamiento fue aprovechar la oportunidad para atacar a Chiroyo. Solo su segundo pensamiento fue irse. Pero cuando descubrió que Chiroyo no se había distraído en absoluto con el movimiento de Joren, Hisoka supo que las cosas habían salido mal. Esto estaba dirigido enteramente a él. Maldita sea. Hisoka maldijo interiormente. Sus dedos se movieron, y una masa de mesas y sillas voló hacia Chiroyo, bloqueando su propia figura de la vista. Las pequeñas espadas sobre la cabeza de Chiroyo se movieron. Al mismo tiempo, las balas de Nen desde afuera de repente barrieron hacia la posición de Hisoka en el restaurante. Franklin había ignorado a Joren por completo y había centrado su atención por completo en Hisoka. Solo Von Olenov cargó hacia la gran serpiente en medio del sonido de la música. Pero después de solo unos pocos pasos, los perros divinos blancos y negros se abalanzaron sobre él juntos. Lo más importante es que, en el momento en que Von Olenov se movió, el control de Kortopi sobre las fichas copiadas se aflojó. Y en ese instante de aflojamiento, el suelo detrás y a su lado se hizo añicos. Una cadena salió disparada desde abajo. No estaba dirigido a él. Envolvió a Pakunoda detrás de él. Pakunoda, revólver en mano, nunca había esperado un cambio tan repentino. El dolor le atravesó el tobillo y, al momento siguiente, la cadena ya la había envuelto. A medida que continuaba enrollándose hacia arriba, estalló con fuerza y arrastró a Pakunoda hacia la dirección donde cargaba la gran serpiente. Capítulo 40. Cayendo de la torre, Kortopi fue el primero en reaccionar. Extendió la mano y agarró a Pakunoda. Pero en el instante siguiente, la cadena envuelta alrededor de Pakunoda continuó enrollándose hacia él también. Pakunoda tiró de ella con todas sus fuerzas, pero no pudo mover la cadena en lo más mínimo. Se aferró a su cuerpo como si hubiera sido soldado en su lugar. Déjalo ir. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, inmediatamente gritó una advertencia a Kortopi. Para entonces, la cadena ya se había extendido más allá de sus muslos y le había llegado a la cintura. Si solo le hubiera atado las piernas, podría haberse salvado sacrificándolas. Ahora, sin embargo, parecía que no tenía más remedio que ser arrastrada. A diferencia de Kortopi, Franklin reaccionó en el momento en que vio a Pakunoda atrapado. Se lanzó hacia adelante y agarró la cola de la gran serpiente. No podía dejarlo escapar. La tremenda fuerza de la serpiente estalló, arrastrando a Franklin por el suelo sólido y tallando dos profundas trincheras bajo sus pies. Aún así, no pudo detenerlo. Todo lo que logró hacer fue ralentizarlo. Pero eso fue suficiente.
porque en el momento siguiente, Bonolenov corrió por el cuerpo de la serpiente hacia su cabeza. Los perros divinos blancos y negros lo persiguieron, pero no pudieron igualar su velocidad. Crash. Las ventanas del piso 18 se rompieron cuando la gran serpiente irrumpió a través de ellas. Para entonces, Joren y Kurapika ya estaban parados sobre la cabeza de la serpiente. La zona se había desvanecido por completo, pero Joren ya podía sentir que su condición se recuperaba considerablemente. Formó otra proyección de sombras con ambas manos. Esta vez, sin embargo, nada emergió de la sombra bajo sus pies, porque el gesto que había formado era la señal de invocación de los perros divinos. Los perros divinos que perseguían a Bonolenov saltaron de repente en el instante en que Joren completó la señal. Los perros divinos blancos y negros chocaron en el aire. No hubo impacto. En cambio, el blanco y el negro se fusionaron, dando a luz a un perro divino mucho más grande. La totalidad. Joren sabía por el manga que cuando un perro divino moría, todo su poder sería heredado por el otro. El perro divino resultante. La totalidad era mucho más fuerte que un perro divino ordinario. Pero la técnica de las 10 sombras ya poseía la capacidad de fusionar diferentes Shikigami en otros más fuertes. Si ese fuera el caso, ¿por qué no se podría aplicar el mismo principio directamente a los perros divinos mismos? Con ese pensamiento en mente, Joren simplemente había fusionado los dos perros divinos, creando esta nueva forma. Perro divino. Totalidad. Esta era una función inherente a la propia técnica de las 10 sombras. Joren realmente no podía entender por qué Megumi nunca lo había usado desde el principio. Después de todo, Megumi había fusionado Sapo y Nue para crear el abismo desconocido del pozo. Los perros divinos ordinarios no pudieron atrapar a Bonolenov. Pero una vez que sus poderes se fusionaron, perro divino. Totalidad explotó hacia adelante con una velocidad abrumadora. El enorme sabueso blanco y negro, con la cabeza marcada por intrincados patrones malditos, apareció directamente detrás de Bonolenov en un instante. Su garra levantada era mucho más grande que antes, envuelta en aterradora energía maldita. ¡Boom! Bonolenov nunca había anticipado un cambio tan repentino detrás de él. Antes de que pudiera empujar su lanza hacia Kurapika, perro divino. La totalidad lo golpeó de lleno, enviándolo volando fuera del cuerpo de la serpiente. Joren vio claramente grietas extendiéndose por la armadura conjurada que llevaba Bonolenov. La sangre se filtró a través de las fracturas. Era obvio que la fuerza de perro divino. Totalidad se había vuelto suficiente para atravesar cada capa de las defensas de Bonolenov. Pero así como Bonolenov fue expulsado, una explosión estalló en la cola de la serpiente. Fue Franklin. Aún agarrando la cola, no había usado ametralladora doble. En cambio, desató una técnica mucho más fuerte. Palm Cannon, una nueva abertura había aparecido en el centro de su palma. A diferencia de los agujeros más pequeños en las yemas de sus dedos, este era un cañón mucho más grande. Su ataque no fue disparado instantáneamente como una ametralladora doble. Requirió una breve carga. Por eso el ataque de Franklin solo detonó después de que Bonolenov fuera derribado. A quemarropa, la cola de la serpiente no tenía ninguna posibilidad de resistirla. La explosión redujo instantáneamente la cola a carne triturada. El enorme proyectil continuó subiendo a lo largo del cuerpo de la serpiente. A juzgar por su trayectoria, Franklin tenía la intención de destruir a toda la gran serpiente de la cola a la cabeza. Pero antes de que el proyectil pudiera viajar mucho más lejos, perro divino. La totalidad, después de haber aplastado a Bonolenov, de repente levantó su garra. Feroz energía maldita se acumuló alrededor de sus afiladas garras. Mientras la garra caía, la gran serpiente fue cortada limpiamente por la mitad. Un rugido atronador escapó de sus fauces. La gigantesca serpiente, ya fuera del edificio, cayó en picado hacia las calles de abajo mientras rugía. Pakunoda fue arrastrado junto con él, arrojado del edificio después de que Kortopi soltara su agarre. Eso es correcto. Kortopi lo había dejado ir. Cuando la cadena comenzó a enrollarse hacia él a través del cuerpo de Pakunoda, no tuvo más remedio que soltarla. Sin embargo, en el mismo momento en que lo hizo, una figura esbelta que llevaba una aspiradora apareció junto a la ventana destrozada. Chupa la cadena. Shizuku le dio a Blinky su comando. Una succión abrumadora brotó de la boca de la aspiradora.
La cadena que arrastraba a Pakunoda hacia abajo se detuvo repentinamente en el aire, atrapada en un tira y afloja contra el tirón de Blinky. Pero el estancamiento duró solo un instante. Durante la caída, Joren ya había recordado tanto a Perro Divino, Totalidad como a la gran serpiente gravemente herida a su sombra. Sus manos formaron otra proyección. ¿Querías jugar al tira y afloja? Bajo la luz de la luna, la sombra de la cabeza de un elefante se proyectaba a través de la pared del edificio. Al momento siguiente, mientras era empujado hacia arriba por la succión de Blinky, Joren extendió la mano y agarró un colmillo que emergía de la sombra. Fue Max Elefante. Los Shikigami de varias toneladas aparecieron todos a la vez, rompiendo instantáneamente el equilibrio entre ambos bandos. La succión de Blinky se sobrecargó y falló por completo. La cadena, junto con Pakunoda, aceleró aún más rápido hacia el suelo de abajo. Kurapika miró a Joren como si estuviera loco. Estaban en el piso 18. Incluso suponiendo que cada piso tuviera solo 3 metros de altura, todavía estaban a más de 50 metros del suelo. Si cayeran así, incluido el elefante, todos quedarían destrozados. Naturalmente, Joren entendió el significado detrás de la mirada de Kurapika. Él sonrió débilmente. Cuando Max Elefante los llevó hasta aproximadamente el 10º piso, desapareció. Un rayo atravesó el costado del edificio. Noe saltó de la pared y mordió la cadena. En el siguiente instante, se dispararon hacia el cielo, llevando a las 3 personas conectadas por la cadena. En ese mismo momento, las balas Nen se lanzaron al aire como fuego antiaéreo bombardeando a un bombardero. Pero no era simplemente demasiado rápido. El bombardeo de Franklin quedó muy atrás. Parados frente a la ventana destrozada en el piso 18, los miembros de la compañía fantasma solo pudieron ver impotentes como Joren y Kurapika secuestraban a Pakunoda. Capítulo 41. Una aplastante sensación de impotencia, maldita sea, su movilidad. Franklin dejó de disparar ametralladoras dobles y estrelló su puño contra la pared cercana. La pared se hizo añicos, enviando pedazos de concreto lloviendo desde el 18º piso. Bonolenov, sin embargo, permaneció mucho más tranquilo. Ignorando la herida en la espalda, inmediatamente se volvió y corrió hacia el restaurante. El jefe, Shiroyo, todavía estaba adentro, luchando contra Hisoka. El usuario de la bestia Nen y el usuario de la cadena ya habían escapado. Lo menos que podían hacer era asegurarse de que Hisoka no se escapara también. Como mínimo, tuvieron que sacarle hasta la última información. Pero en el momento en que Bonolenov entró corriendo al restaurante y vio a Shiroyo parado junto a la ventana destrozada, sus cejas se entrelazaron fuertemente. Maldita sea, no me digas que Hisoka escapó también. Corrió hacia la ventana y miró hacia afuera. Allí vio a Hisoka. 3 cuchillos conjurados lo persiguieron sin descanso mientras corría por la pared exterior del edificio, esquivando mientras descendía a una velocidad increíble. Los cuchillos no podían golpearlo, mientras que la goma elástica le permitía a Hisoka atravesar la pared vertical como si estuviera nivelada. 8. Solo entonces Bonolenov se dio cuenta, a Hisoka solo le quedaba un brazo. Aún así, una abrumadora sensación de impotencia se estrelló contra él. Era una emoción que no había experimentado desde que se unió a la compañía fantasma. ¿Debería perseguirlo? Imposible. No tenía forma de correr por el exterior de un rascacielos. ¿Debería dejarlo ir? El pensamiento lo llenó de tal frustración que amenazó con desbordarse. En ese momento, sonó el teléfono de Shiroyo. Fuera del edificio, los cuchillos voladores finalmente parecieron alcanzar su límite, flotando en el aire y temblando violentamente. Shiroyo respondió a la llamada, con expresión sombría. No fue por lo que escuchó. Más bien, ya se había dado cuenta de que lo que había comenzado como una operación de venganza, se había convertido en una operación que solo aumentaba las pérdidas de la compañía. Se había convertido en el verdadero tonto. Más que nada, no pudo desenredar lo que había sucedido. Lo era todo, realmente el resultado de la adivinación del león. Dándose la vuelta, Shiroyo notó que Neon, que había estado inconsciente en el piso del restaurante antes, también había desaparecido. Joren debe haberla guardado dentro de su sombra. Probablemente mientras escapaba sobre la gran serpiente. En cuanto a Hisoka, los dos estaban igualados.
Con la pierna rota de Chroyo, simplemente no había forma de detener a alguien decidido a huir, especialmente después de que la captura de Pakunoda hubiera distraído la atención de todos los miembros de la compañía. Y ahora que... Incluso cuando había encontrado el cadáver de Sarasa hace tantos años, Chroyo no se había sentido tan perdido. Pero la confusión duró solo unos segundos. Su mirada pronto recuperó su resolución familiar. Volviéndose hacia los miembros restantes de la compañía, Chroyo habló con calma. No había tristeza en sus ojos. Solo convicción silenciosa. Somos arañas. Incluso si perdemos algunas piernas, seguimos moviéndonos. En su camino escaleras abajo, Chroyo encontró a Finks, gravemente herido, y a Feitan, que había regresado llevando a Owl con él. 13 miembros habían llegado juntos a Yorkneu. En cuestión de días, solo quedaban 7. Todos sabían que Pakunoda, habiendo sido capturado vivo, seguramente correría un destino terrible. En cuanto a montar un rescate, ni siquiera Chroyo tuvo en cuenta la idea. Ya habían sido completamente superados en maniobrabilidad en 3 ocasiones distintas, perdiendo 5 camaradas en el proceso. Cargar imprudentemente ahora probablemente significaría el final de la araña misma. Pero simplemente alejarse tampoco era el estilo de la compañía fantasma. Entonces Feitan obligó a Owl a hablar, extrayendo la ubicación donde se habían escondido los artículos de la subasta. Cuando llegaron, solo quedaba personal de la mafia. Después de que Kortopi terminó de hacer sus copias, Shizuku usó a Blinky para aspirar hasta el último artículo de la subasta de acuerdo con el plan original. Posteriormente, recuperaron los cuerpos de Uojin y los otros 2 miembros que la mafia había exhibido públicamente. Solo entonces, mientras eran perseguidos por las fuerzas de la mafia, la compañía fantasma finalmente se retiró del edificio del cementerio. En cuanto a Pakunoda, el plan de Joren era simple: mátala. No había posibilidad de que alguna vez se convirtiera en aliada. Tampoco poseía ninguna habilidad para robar su habilidad en para sí mismo. Mantenerla viva solo crearía problemas futuros. ¿Puedes entregármela? La voz de Kurapika interrumpió los pensamientos de Joren. Por supuesto. Joren respondió sin dudarlo. Solo necesito el cuerpo después. Hay una recompensa por ello. Lo que ocupaba su mente ahora eran 3 preguntas completamente diferentes. ¿Podría Hisoka escapar con vida? ¿Intentaría la tropa fantasma gravemente herida rescatar a Pakunoda? Y los tesoros de la subasta que quedaron atrás finalmente serían tomados por la compañía. Hisoka no parecía estar en buena forma. A juzgar por sus heridas, probablemente había sido golpeado por peces de interior. Incluso si escapaba, esas heridas probablemente lo mantendrían recuperándose durante bastante tiempo. En cuanto a si la compañía intentaría salvar a Pakunoda, Joren estaba considerando si, en cambio, podría usarse como cebo para atraer a más miembros de la compañía a una trampa. Solo quedaban 7 de ellos. Incluso si requiriera gastar una cantidad considerable de dinero, valdría la pena eliminar los 7 restantes en una sola operación. Quieto. Si Chroyo permaneciera tan tranquilo como siempre, entonces, después de todo lo sucedido hoy, probablemente no volvería a caer en el mismo truco. En cuanto a la última pregunta, conociendo la codicia de la compañía, Joren creía que, una vez que confirmaran que ya se había ido, ciertamente empacarían todos los artículos restantes de la subasta antes de retirarse. Más importante aún, también recuperarían los cuerpos de sus camaradas caídos que la mafia había colgado para exhibirlos. Además de esos 3 problemas, había una cosa más que necesitaba confirmación. ¿Seguían vivos los 10 dons? Eso, sin embargo, fue difícil de verificar. Según el manga original, Izumi manipularía los cadáveres de los 10 dons y anunciaría públicamente que la compañía fantasma había sido eliminada. Pero ahora Hisoka había intercambiado lugares con Izumi. Incluso si la familia Soldic todavía llevara a cabo el asesinato de los 10 dons, sin la habilidad de Izumi Needle People, nadie podría manipular los cadáveres para mantener la ilusión de que los 10 dons todavía estaban dirigiendo los eventos. Lo entiendo. La expresión de Kurapika era inquebrantable. Pero honestamente, dijo Joren, frotándose las sienes mientras dejaba de lado la maraña de pensamientos que llenaban su mente, hacer preguntas a personas como la compañía fantasma no tiene sentido. Cualquier respuesta que obtenga solo lo hará sentir peor.
Lo sé. Una sonrisa amarga apareció en el rostro de Kurapika. Cuando hablé con Machi, ya entendí qué tipo de gente era la compañía. Pero después, Gon me dijo que los vio llorar por la muerte de uno de los suyos. Eso me dejó en conflicto. Ellos saben lo que se siente perder a la familia, perder camaradas. Entonces, ¿por qué infligirían ese mismo sufrimiento a innumerables personas? Joren no tuvo respuesta. A veces, la malicia humana era más profunda que incluso una maldición. Fue peor, más difícil de entender. Y cuando se enfrentaba a gente así, lo único que Joren podía hacer. Estaba listo para pelear. Noé los llevó a los tres a su punto de encuentro, el hotel donde se escondía la familia Nostrade. En el momento en que Noé aterrizó, Dalsoyene llegó con varios guardaespaldas para saludarlos. Entre ellos había una Nostrade de luz visiblemente frenética. Cuando Joren salió del edificio del cementerio, no se había olvidado de llevar el neón inconsciente con él. Por supuesto, su almacenamiento en la sombra no era adecuado para personas vivas, no contenía aire. Entonces, después de guardarla solo brevemente, la volvió a sacar y la colocó sobre la espalda de Noé durante el resto del viaje. Capítulo 42. Consecuencias. Pero cuando Light vio a Neon inmóvil sobre la espalda de Noé, luciendo casi muerto, se congeló. Por un instante, pareció convencido de que su hija había muerto. Neon fue la base de la familia Nostrade. Sin su habilidad para adivinar la fortuna, la familia Nostrade volvería a donde comenzó. No, peor que eso. Toda la gente que había reprimido en su ascenso le pagaría 100.000 veces más una vez que cayera. Se acabó, todo se acabó. Light murmuró mientras se desplomaba en el suelo. Joren lo miró con abierto desprecio. Antes, Light y Neon parecían un padre y una hija amorosos, pero ahora era obvio que el afecto paterno de Light solo llegaba hasta cierto punto. Ella no está muerta. ¿Qué se acabó? Joren simplemente arrastró Neon de la espalda de Noé y la arrojó hacia la luz. Light aún no había reaccionado, pero Dalsoyene captó Neon de inmediato. Ella es cálida. Ella realmente no está muerta. Dalsoyene miró la luz encantada. La expresión de Light cambió en un instante. Su colapso se convirtió en emoción, luego en alegría. Se apresuró, corrió hacia Neon y lo confirmó por sí mismo. Ella realmente no está muerta, ella realmente no está muerta. Gracias a Dios, gracias a Dios. Jajaja, el hombre de mediana edad había pasado por un cambio emocional demasiado grande en muy poco tiempo. Mientras reía, sus ojos de repente retrocedieron y se desplomó hacia atrás. Dalsoyene hizo que el padre y la hija de Nostrade regresaran apresuradamente al hotel. Joren y Kurapika también entraron desde la azotea. Shalnark está muerto, por lo que la capacidad de investigación de la compañía disminuirá drásticamente, pero aún debes tener cuidado. Joren se sentó en el restaurante del hotel. Mientras esperaba comida para reponer fuerzas, le recordó a Dalsoyene que se había apresurado a regresar. En cuanto a Kurapika, había llevado a Pakunoda a una habitación. Joren no tenía interés en lo que Kurapika le preguntaría. Solo le importaba si Pakunoda todavía tenía algún uso. La clave para determinar eso recayó en el equipo de Melody, que había estado monitoreando los movimientos de la compañía. Sin embargo, desde el momento en que se retiraron hasta ahora, el grupo de Melody no había enviado ninguna información. Eso le hizo preocuparse de que pudieran haber sido descubiertos por la compañía. No te preocupes, dijo Dalsoyene con confianza. Una vez que el jefe se despierte, probablemente dejaremos Yorknew pronto. Joren asintió. Él no se sorprendió. La familia Nostrade había venido a Yorknew en parte porque Light quería usar el viaje para establecer conexiones con más líderes de la mafia, y en parte porque Neon realmente quería varios artículos de la subasta clandestina. Sería una tontería decir que la luz no amaba en absoluto el neón. Pero ese amor fue claramente superado por la importancia de Neon para la familia. Kurapika reapareció en el restaurante, con Pakunoda siguiéndolo detrás de él. Había sangre en la comisura de la boca de Pakunoda. Kurapika claramente la había golpeado. Joren simplemente no sabía lo que ella le había dicho para obligarlo a hacerlo. Gon me envió un mensaje, dijo Kurapika inmediatamente después de sentarse frente a Joren. Después de que nos fuimos, la compañía seguía persiguiendo los artículos subastados por la mafia. Pero sucedió algo extraño.
Según la vigilancia de Gon, los miembros de la compañía todavía estaban buscando dónde estaban escondidos los artículos, pero los 10 dons anunciaron repentinamente que Troyo Lucifer, líder de la compañía fantasma, estaba muerto. Después de eso, la subasta se llevó a cabo de todos modos. Uno a uno, los artículos que deberían haber sido robados fueron subastados. Los cuerpos de la compañía también fueron encontrados en el desierto. 7 cuerpos en total. No falta ninguno. En el momento en que Joren escuchó eso, entendió lo que había sucedido. Aunque Yumi no había ido a asesinar a los 10 dons, todavía estaban todos muertos. E incluso sin Yumi, alguien entre ellos todavía había anunciado la victoria de la mafia. En cuanto a los artículos de la subasta, probablemente todos habían sido copiados por Cortopi. En otras palabras, los artículos vendidos en la subasta eran todos falsos. Los objetos reales ya habían sido tomados por la compañía. En cuanto a los llamados cadáveres, no eran más que copias de Cortopi, utilizadas para dejar escapar perfectamente a la compañía. Copiar a personas vivas fue difícil. Copiar cadáveres, sin embargo, era sencillo para Cortopi. Pero a Joren le importaba más la señal oculta en esa información. Levantó la vista hacia Pakunoda, que estaba detrás de Kurapika encadenado. Has sido abandonado. Nadie esperaba que Joren le dijera eso de repente a Pakunoda. Pakunoda permaneció inexpresivo. De hecho, se sintió aliviada. Su contacto con Kurapika ya le había hecho entender que sus habilidades habían sido creadas específicamente para contrarrestar a la compañía fantasma. Cada una de sus cadenas tenía un efecto especial contra la compañía. Agregue a eso la insondable capacidad de Joren y Neon para predecir el futuro, y si Troyo no pudiera encontrar una manera de romper la situación, quedarse aquí con los demás solo haría que la compañía siguiera perdiendo miembros sin amenazar realmente a sus enemigos. Así que retirarse fue la elección correcta. La elección más fría y racional. En cuanto a lo que le sucedería después de que la compañía se retirara, Pakunoda había estado preparada para la muerte desde el momento en que fue capturada. Si no fuera por las cadenas que la ataban, probablemente ya habría elegido suicidarse. No pareces sorprendido en absoluto. Mirando la expresión tranquila de Pakunoda, Joren no pudo evitar reconocer su determinación. Pakunoda no mostró intención de hablar. Joren dejó de mirarla y se volvió hacia Kurapika. Haz que Melody y los demás retrocedan. Si siguen rastreando a la compañía, podrían generar problemas para ellos mismos. Lo sé. Pero el grupo de Melody necesita confirmar los cuerpos de la compañía primero antes de que regresen, respondió Kurapika. Joren estaba un poco perplejo. ¿Melody les perdió la pista a mitad de camino? Sí. Kurapika asintió. Después de que la compañía abandonó el edificio del cementerio, Melody no se arriesgó a seguirlos más. Estaba bien observar a través de las cámaras de seguridad del edificio, pero las cámaras estaban expuestas. Melody estaba preocupada de que la compañía pudiera tender una emboscada a cualquiera que los siguiera, por lo que no condujo al equipo fuera del edificio. Una decisión inteligente, elogió Joren. Con la composición del equipo de Melody, si la compañía los descubría fuera del edificio, no se sabía cuántos podrían escapar. El resultado más probable fue la aniquilación completa. ¿Se escapó Hisoka? Joren hizo otra pregunta que le interesaba levemente. Si la compañía hubiera llegado un poco más tarde, Joren habría lidiado con el vencedor después de que Hisoka y Troyo decidieran la pelea. Pero ahora parecía que Troyo probablemente había calculado esa posibilidad desde el principio y deliberadamente alargó la batalla. La base de ese juicio fue la primera decisión de Franklin al llegar al restaurante del 18º piso. Destrozar las puertas y exponer todo lo que había adentro. Con la compañía manteniendo la ventaja numérica en esa situación, Troyo ya se había colocado en una posición inmejorable. Entonces, de principio a fin, solo había dos cosas que Troyo necesitaba hacer en ese encuentro. Defiéndete y detente. Mientras Joren reflexionaba detenidamente, lo entendió al instante. Desde el momento en que Troyo se encontró en una situación individual con Hisoka y confirmó que Joren no interferiría, debe haberse dado cuenta de algo. En esa batalla 1 a 1, no necesitaba ganar. Más importante aún, no pudo ganar. Capítulo 43. La muerte de Pakunoda. Ella se escapó.
Mientras llamábamos deliberadamente la atención de todos, ella saltó del edificio y escapó, respondió Kurapika. Gon lo vio con sus propios ojos. El ataque de Tsuruyo no pudo evitar que Hisoka huyera. Pero Hisoka resultó gravemente herido cuando escapó. Le llevará bastante tiempo recuperarse. Gon incluso vio que le faltaba un brazo. Joren cayó en sus pensamientos. Hisoka había perdido un brazo, mientras que Tsuruyo se había roto una pierna. Sin embargo, el brazo amputado de Hisoka había quedado atrás en el restaurante, mientras que la lesión de Tsuruyo era solo una fractura, algo que sanaría con relativa rapidez. Eso también significaba que Tsuruyo, cuya nen nunca había sido sellada por la cárcel encadenada de Kurapika, ya no tenía ninguna razón para viajar a Great Island. Hisoka, por otro lado, era otro asunto. Si quería restaurar su brazo perdido, había una alta probabilidad de que se dirigiera a Isla de la Codicia. En la historia original, Hisoka había llegado a Great Island sin pasar por el reclutamiento de Vatera. Si Joren simplemente lo dejara solo, lo más probable es que se volvieran a encontrar después de que él mismo ingresara al juego. En cuanto a los 7 miembros restantes de la compañía fantasma, Joren aún no tenía intención de cazarlos. Según como hubieran elegido retirarse, cualquier intento de perseguirlos probablemente terminaría en fracaso. Conociendo los métodos de Tsuruyo, la próxima vez que se cruzaran sería cuando Tsuruyo ya hubiera asegurado lo que consideraba una probabilidad del 100% de victoria. Joren no estaba preocupado. Su propia fuerza todavía tenía un enorme espacio para crecer. Entre los Shikigami de la técnica de las 10 sombras, aún tenía que domar a Wei Perforador, Tiger Funeral y Mahoraga. Y mientras los domesticaba, también tenía la intención de profundizar la conexión entre él y sus Shikigami, así como desarrollar aún más nuevas combinaciones de fusión entre los propios Shikigami. Además de eso, todavía había capacitación y desarrollo de Nen. Y explorando la interacción entre Nen y la energía maldita. Todavía tenía mucho que hacer. Mientras hablaban, varias personas entraron al restaurante. Joren y Kurapika giraron simultáneamente. Fueron Gon y los demás. Vimos los cuerpos de los miembros de la compañía fantasma, dijo Gon emocionado mientras corría. Mis instintos me dicen que no podrían haber muerto tan fácilmente. Killua se dejó caer en la silla junto a Joren y cogió casualmente una hamburguesa de la mesa. Simplemente no podía entender qué estaba mal. Esos cuerpos parecían completamente reales. Los cuerpos fueron creados por Cortopi, el tipo que podía duplicar las baldosas del piso, explicó Joren. La compañía no está muerta. Probablemente se esconderán como ratas en las alcantarillas por un tiempo, pero aún así debes tener cuidado cuando salgas. En la historia original, Gon y Killua serían capturados más tarde por la compañía nuevamente. Eso aún no había sucedido. Si la compañía dejara Yorknego ahora, todo estaría bien. Pero si todavía estuvieran cerca y Gon y Killua se cruzaran con ellos nuevamente, muy bien podrían convertirse en objetivos de la ira de la compañía. Después de todo, la muerte de Nobunaga naturalmente llevaría a la compañía a conectar ciertos puntos. En ese momento, podrían adoptar la mentalidad de que es mejor matar a la persona equivocada que dejar ir a un sospechoso. A menos que Pakunoda ya le hubiera contado a Tsuruyo y los demás sobre la identidad de Killua como Soldic, las posibilidades de supervivencia de Killua serían escasas. E incluso entonces, solo un poco mejor. No se garantizaba que a la compañía fantasma sin ley le importara la reputación de la familia Soldic. No te preocupes, dijo Killua. Gon y yo estamos planeando dedicarnos por completo a entrenar Next. Ni siquiera vamos a ver la subasta de Isla de la Codicia. Sepile y Leorio pueden contarnos todo después. Sí. Todavía no me he expuesto a nadie, dijo Leorio, el miembro del grupo que generalmente se pasa por alto finalmente hablando. Ya tengo algunas ideas sobre cómo desarrollar Miatsu, declaró Gon con confianza. Joren encontró eso un poco sorprendente. No tenía idea de dónde provenía la confianza de Gon. Aún así, no tenía intención de preguntar. Cada uno tenía sus propias oportunidades. Si el desarrollo de Atsu de Gon divergiera de la historia original debido a la influencia de Joren, entonces ese simplemente se convertiría en el propio camino de Gon. ¿Quién lo sabía? Quizás la nueva habilidad que creó terminaría siendo aún más fuerte que Hahanken. Aunque Joren sintió que probablemente todavía se convertiría en Hahanken al final.
Después de todo, Gon solo desarrolló verdaderamente su Atsu después de conocer a Biscuit Kruger en Isla de la Codicia. A lo sumo, lo que Gon tenía ahora era solo el esbozo de una habilidad. En este punto, las cosas finalmente se calmaron por el momento. No fue hasta el día siguiente que Joren se enteró por Killua de que los ojos escarlatas se habían vendido en una subasta por 1.000 millones de Genji. Según Killua, Kurapika tenía la intención de ponerse en contacto con el comprador y recomprarlos por un precio aún mayor. También son falsos, ¿verdad? Killua preguntó con confianza. Joren solo les había explicado ayer la habilidad Nen de Cortopi. Con solo pensarlo un poco, Killua ya había concluido que todo el lote de artículos de la subasta había sido intercambiado. 24 horas después de que los compradores llevaran sus compras a casa, descubrirían que todo había desaparecido. La única pregunta era cuánto dinero había ganado la compañía con la subasta de ayer. Sí, respondió Joren. Son falsos. Mientras hablaba, me vino a la mente otro asunto. Todavía tenía el cuerpo de Shalnark y Pakunoda. Ahora que las muertes de los 10 dons aún no se habían hecho públicas, la prioridad era cobrar ambas recompensas antes de que cambiara la situación. El único problema era matar personalmente a un Pakunoda completamente indefenso. Se sintió algo incómodo. Afortunadamente, esa incomodidad no duró mucho. Kurapika le trajo el cadáver de Pakunoda. Todos los presentes quedaron atónitos cuando Kurapika llegó cargando un cadáver. No me mires así. Kurapika suspiró impotente. Yo no la maté. Joren le creyó de inmediato. Se agachó para examinar el cuerpo de Pakunoda. Su garganta había sido cortada. Los ojos que hacía tiempo que habían aceptado la muerte ahora estaban completamente sin vida, sin revelar nada de lo que había sentido en sus últimos momentos. Fue Squala, dijo Kurapika, revelando la identidad del asesino. Joren recordó de inmediato al hombre con rasgos claramente indios. Squala era uno de los guardaespaldas de Neon e incluso podría considerarse el senpai de Kurapika. En la historia original, después de la muerte de Dalsoyene, la mayoría de los guardaespaldas querían que Squala se convirtiera en su nuevo capitán. Solo después de que Squala declinara voluntariamente, el puesto recayó en Kurapika. Squala era un manipulador. Se especializó en controlar a sus perros de caza. En ese sentido, su habilidad se parecía a los perros divinos de Joren. La diferencia era que los perros de Squala eran simplemente perros de caza ordinarios, por lo que su capacidad de combate era bastante limitada. Como Joren recordaba, Squala era cauteloso por naturaleza, casi tímido. Entonces, ¿por qué elegiría matar a Pakunoda? ¿Por qué? Preguntó Gon, igualmente sorprendido. Había conocido a Squala a través de Melody y siempre había tenido una impresión favorable del amante de los perros. Por dinero. Kurapika miró a Joren impotente. La cabeza de Pakunoda conlleva una recompensa de 2.000 millones de Genji. Con ese dinero, Squala no solo puede permitirse el lujo de cuidar adecuadamente a sus perros de caza, sino también casarse con su novia, Elisa, y vivir una vida mucho más fácil. Capítulo 44. Una inversión. 2.000 millones de Genji no eran una suma pequeña. Fue suficiente para otorgarle a una persona común completa libertad financiera. Incluso con la gran cantidad de perros de caza que Squala tenía, era más que suficiente para mantenerlo por el resto de su vida. Con tanto dinero en juego, arriesgarlo todo para matar a Pakunoda era completamente comprensible. En cuanto a si la compañía fantasma vendría tras él después, la confianza de Squala probablemente provino de la jauría de perros de caza que crió. Desafortunadamente, había tenido demasiada confianza. El capitán Dalsoyene ya ha despedido a Squala, dijo Kurapika seriamente. Si hay algo más que quieras, solo di la palabra. Él hará todo lo que pueda para hacerlo bien. Después de todo, Squala era el equivocado. Joren negó con la cabeza. Sinceramente, había estado luchando con qué hacer. Squala había resuelto inadvertidamente uno de sus mayores dolores de cabeza. Dicho esto, Squala había codiciado algo que no le pertenecía. Solo por principio, había cruzado una línea. Joren no tenía intención de hablar en su nombre. Dejémoslo así. Kurapika dejó escapar un suspiro de alivio en silencio. Todos habían sido testigos de la fuerza de Joren de primera mano.
En este momento, tanto Light Nostrade como el capitán Dalsoyene estaban tratando los deseos de Joren como su máxima prioridad. Parte de eso fue gratitud. Joren había salvado a Neon ayer, lo que a su vez había salvado a toda la familia Nostrade. Pero Light también tenía su propia agenda. Si pudiera convencer a Joren de que permaneciera con la familia Nostrade, no solo se garantizaría la seguridad de Neon, sino que la fortaleza general de la familia aumentaría drásticamente. Después de todo, las noticias se habían extendido por toda la mafia a primera hora de la mañana. Todas las bestias sombrías habían sido aniquiladas por la compañía fantasma. Sin embargo, esa misma compañía fantasma había perdido miembros repetidamente a manos de Joren. Eso por sí solo demostró que Joren era aún más formidable que las bestias sombrías. Entonces, ¿qué hay de la invitación del jefe?, preguntó Kurapika. Esa era la razón principal por la que había venido a ver a Joren hoy. Light ya había decidido retirarse de Yorkneu, pero aún no se sentía a gusto. Después de interrogar a todos durante la noche sobre lo sucedido, un pensamiento lo había perseguido. Si Joren no hubiera llegado a tiempo, habría matado Chroyo a Neon inmediatamente después de recibir su fortuna. No estoy interesado, respondió Joren, obviamente. Además, él no puede permitirse contratarme. Pero si quiere que Neon siga viva, será mejor que la deje aquí. Al menos por el momento, no debería llevársela. Muy bien. Se lo diré. Kurapika no se sorprendió. En el momento en que Joren mencionó que el multimillonario Vatera poseía espacios para ingresar a Great Island, Kurapika ya había adivinado cuál sería su próximo destino. Después de pasar los últimos días juntos, también había aprendido algo más. Joren amaba el dinero. Y Vatera estaba ofreciendo una recompensa astronómica de 50.000 millones de Henry por limpiar Great Island. No había forma de que Joren dejara pasar esa oportunidad. En cuanto a dejar atrás el neón, Kurapika asumió que Joren temía que Chroyo pudiera regresar. Realmente es una buena persona, pensó Kurapika. Joren, por supuesto, no tenía idea de que Kurapika había llegado a esa conclusión. Entonces, ¿cuál es tu plan ahora?, preguntó Joren con curiosidad. ¿Volver a ser guardaespaldas de la familia Nostrade? La situación era completamente diferente a la original. En la historia original, Neon ya había perdido su habilidad para adivinar la fortuna. Si Light quería preservar o expandir la familia Nostrade, la única persona en la que realmente podía confiar era Kurapika, cuya inteligencia y fuerza superaban con creces a todos los demás. Pero ahora, la habilidad de Neon permanecía intacta. Dalsoyene seguía siendo capitán. Aunque Light reconoció la habilidad de Kurapika, confió mucho más en veteranos como Dalsoyene. Eso significaba que sería extremadamente difícil para Kurapika tomar gradualmente el control de la familia Nostrade. Especialmente porque, a juzgar por todo lo que Joren había visto hasta ahora, Kurapika todavía no era del tipo que tomaba el poder por la fuerza. Al ver que Kurapika permanecía en silencio, Joren continuó. Los 10 Don se han ido. Yorkneu es ahora una enorme porción de territorio no reclamado. Prefiero quedarme aquí, absorber las organizaciones de la mafia y convertirme en el jefe, o al menos en el poder detrás del trono, que volver a un pequeño pueblo trabajando como guardaespaldas. Con los 10 Don muertos, solo Senji, el calvo jefe de la mafia que había despreciado a Light e incluso insultado a Kurapika en la historia original, permaneció entre los principales líderes del AMPA de la ciudad. Con las habilidades de Kurapika, tomar su lugar era completamente posible. Lo que le faltaba a Kurapika no era fuerza. Fue simplemente la determinación de dar ese primer paso. Y Joren sabía que eventualmente lo haría. Porque si Kurapika realmente quisiera recuperar cada par de ojos escarlatas esparcidos por el mundo, necesitaría influencia y poder a gran escala. ¿Ya tienes algo en mente?, preguntó Kurapika, captando el significado más profundo detrás de las palabras de Joren. Yo sí. Joren asintió. Yorkneu es uno de los mejores lugares del mundo para reunir inteligencia y recursos. Entonces, si estás dispuesto a atacar por tu cuenta, me gustaría invertir en ti. Puedo proporcionar fondos y apoyo militar durante las primeras etapas. Kurapika cayó en un profundo pensamiento. Después de un largo silencio, miró a Joren directamente a los ojos. ¿Hablas en serio? Lo soy. La determinación llenó gradualmente la mirada de Kurapika. En ese caso, firmemos un contrato. Necesitaré capital inicial.
Una vez que todo esté estable, le pagaré dividendos anuales en función de un porcentaje acordado. Y cuando se establezca mi organización, cualquier inteligencia o recursos que necesite recibirán la máxima prioridad. A cambio, siempre que requiera apoyo de combate, tú me ayudarás. No hay problema. Joren sonrió. Confío en ti. Todavía hay una cosa que no entiendo. Kurapika miró directamente a los ojos de Joren. ¿Por qué estás dispuesto a ayudarme? ¿Por qué confías tanto en mí? Desde que se conocieron, Kurapika había notado algo extraño. Joren parecía tener un grado inusual de buena voluntad y confianza hacia él. No podía entender de dónde venía. Y esa incertidumbre lo dejó profundamente inquieto. Joren se rió. Era una sonrisa confiada, casi extravagante. Porque siempre he sido un buen juez de carácter. Porque ya conozco a tu personaje del manga. Naturalmente, ese último pensamiento se quedó en su propia mente. ¿Es así? Kurapika todavía parecía poco convencida. Te lo advierto de antemano. La expresión de Joren se volvió seria. No me decepciones. Si lo haces, me aseguraré de que aprendas que mi dinero no es fácil de tomar. Kurapika asintió con firmeza. No tendrás que preocuparte. Las muertes de los 10 dons aún no se habían hecho de conocimiento público. Como resultado, la mafia seguía honrando las enormes recompensas otorgadas a los miembros de la compañía fantasma. Incluyendo Pakunoda y Shalnark, Joren recaudó un total de 10.000 millones de geni en recompensas de la mafia. Tan pronto como llegó el dinero, transfirió inmediatamente 5.000 millones de geni a Kurapika como capital inicial. La forma en que Kurapika tenía la intención de usar el dinero dependía completamente de él. Joren no tenía intención de interferir. Solo intervendría si Kurapika necesitaba su ayuda en la batalla. Aún así, Joren sospechaba que eso solo sucedería si Kurapika descubría el paradero de los miembros restantes de la compañía fantasma. De lo contrario, podría simplemente sentarse y disfrutar de los retornos de su inversión de 5.000 millones de geni. Después de transferir los fondos y firmar el contrato, Joren comenzó oficialmente lo que llamó su gira de compras y comida a Yorkneu. Su compañero no era Gon ni Kiyua. Fue Baise. ¿No necesitas quedarte con la señorita Neon como su guardaespaldas? Mirando a la mujer madura frente a él, vestida con una camisola reveladora, sus curvas se acentuaron mientras sonreía alegremente. Joren no pudo evitar preguntar. Baise inmediatamente envolvió ambos brazos con fuerza alrededor de uno de los suyos. Date prisa. La subasta está a punto de comenzar. Capítulo 45. La batería multimillonaria. En la subasta, Joren finalmente vio al multimillonario Vatera, junto con el cazador profesional Tsesguerra, quienes estuvieron a su lado. Tsesguerra era un cazador veterano. Si le afeitabas la cabeza, estirabas un poco las orejas y cambiabas el color de su piel, tendría un parecido pasajero con Dabura de Dragon Ball. Por supuesto, Dabura era leguas más fuerte que Tsesguerra. Según los datos oficiales, la altura máxima de salto de Tsesguerra fue de 16,8 metros, lograda al concentrar toda su aura en sus piernas con Ko. Eso lo haría sobrehumano según los estándares ordinarios. Entre los usuarios Zenin, o más específicamente, entre los usuarios Zenin excepcionalmente dotados, fue simplemente promedio. Después de todo, durante el arco Great Island, tanto Gon como Kiyua ya habían superado esa altura. La verdadera fortaleza de Tsesguerra no era su habilidad de combate. Al menos, en opinión de Joren, lo que realmente lo hacía formidable era su meticulosa planificación y su cuidadoso juicio. Esas cualidades fueron la razón por la que se había establecido en Great Island e incluso estuvo a punto de despejar el juego con su equipo. En la actualidad, era uno de los cazadores más fuertes que Vatera había logrado reclutar. Más importante aún, el equipo de Tsesguerra ya había progresado más allá de la mitad del juego. Según su propia estimación, con el tiempo suficiente, podría despejar Great Island incluso sin reclutar jugadores adicionales. Pero Vatera no podía permitirse esperar. Su amante en coma podría fallecer en cualquier momento. Sin importar cuánto dinero costará, tenía que obtener la recompensa del juego lo más rápido posible. Solo entonces habría una oportunidad de salvar a la mujer que amaba. Sin embargo, en lo que Joren estaba pensando era en si la técnica maldita inversa de Ciervo Redondo podría curar al amante de Vatera.
Honestamente, encontró este amor entre un hombre de 60 años y una joven de 20 y tantos sorprendentemente genuino. Especialmente considerando que el anciano estaba tratando desesperadamente de recuperar su juventud para poder pasar toda una vida juntos. Si los acontecimientos seguían a la historia original, el amante de Vatera estaba condenado a morir. Después, Vatera perdería toda esperanza. La recompensa por eliminar Isla de la Codicia permanecería sin cambios, pero ya no le importaría el premio otorgado a los jugadores exitosos. Su muerte le robaría cualquier deseo de seguir viviendo. Si Joren pudiera curarla de antemano. Entonces, ganarse la gratitud de Vatera podría generar recompensas mucho mayores. En cuanto a por qué necesitaba tanto dinero, él tuvo una idea. Surgió del método que Gon y Killua habían usado en Yorknew para identificar antigüedades valiosas. Examinar objetos con Gyo para determinar si contenían Nen. Viniendo del mundo del Jujutsu, Joren entendió mejor que nadie cuánto podía aumentar la fuerza de un hechicero una herramienta maldita de calidad. Este mundo no tenía herramientas malditas, pero sí poseía innumerables objetos imbuidos de Nen. La mayoría no portaba habilidades especiales, simplemente aura residual dejada atrás por sus creadores. Sin embargo, algunos eran diferentes. Algunos poseían efectos sobrenaturales genuinos. Si pudiera recolectar suficientes de esos artefactos, tal vez podrían mejorar significativamente su propia fuerza. Y más allá de eso, tener vastos recursos financieros le permitiría enfrentar lo que le deparara el futuro con mucha mayor confianza. Después de todo, este mundo era extraordinariamente peligroso. El lugar donde vivía actualmente la humanidad era simplemente la región que rodeaba el lago Mobius. Más allá de él yacía un mundo inimaginablemente vasto. Una sola hormiga quimera que se había alejado del continente oscuro, uno clasificada por el B5 como una amenaza de nivel B, casi había aniquilado a los millones que vivían en la región autónoma del LGN. ¿Qué pasaría si incluso más criaturas como esa ingresaran al mundo que rodea el lago Mobius en el futuro? Joren era alguien que siempre se preparaba para lo peor. Más importante aún, prefería mantener su propia sensación de seguridad firmemente en sus propias manos. Eso significaba hacerse más fuerte lo más rápido posible, no solo a través del crecimiento interno. Los medios externos para fortalecerse a sí mismo eran igualmente importantes. También había otra razón. Desde que había transmigrado a este mundo, había sido perseguido por una tenue pero persistente sensación de peligro inminente. No tenía idea de dónde venía ese sentimiento, pero una fuerza abrumadora le daría la confianza para enfrentar lo que se avecinaba. Cuando concluyó la subasta, Joren tomó la iniciativa de acercarse a Vatera. Como uno de los jugadores contratados por Vatera en Greed Island, Sesguerra también se desempeñaba como su guardaespaldas. En el momento en que Joren se acercó, Sesguerra comenzó a observarlo cuidadosamente. A juzgar únicamente por el flujo de su aura, Joren no parecía particularmente poderoso. Sin embargo, por alguna razón inexplicable, en el instante en que sus ojos se encontraron, Sesguerra sintió como si estuviera mirando a los ojos de una bestia salvaje. La sensación llegó de repente y desapareció con la misma rapidez. Una vez que Joren apartó la mirada, el joven que tenía ante él una vez más, pareció no ser más que un noble refinado. Su postura, sus modales, incluso la sonrisa perfectamente medida en su rostro. Todo en él le daba a Sesguerra la impresión de un joven aristócrata. Por favor, espere un momento, señor. Sesguerra se adelantó cortésmente para detenerlo. Vatera, cuyo cabello ya se había vuelto mayormente gris y cuya cara estaba llena de arrugas profundas, se volvió hacia Joren después de recibir un informe de uno de los compañeros de equipo de Sesguerra. Él asintió levemente. Solo entonces Sesguerra se hizo a un lado. Acompañado por Vice, Joren se acercó. Buenas tardes, señor Vatera. Mi nombre es Joren. Buenas tardes. ¿Hay algo que necesites? El hecho de que Sesguerra hubiera dejado pasar a Joren le dijo a Vatera que este joven no era un visitante común. A juzgar por su ropa, claramente no le faltaba dinero. Sin embargo, Vatera nunca había escuchado el nombre Joren. Eso dejaba solo una posibilidad. Había venido por Isla de la Codicia. Durante los últimos días en Yorknew, Vatera había conocido a muchas personas con exactamente el mismo objetivo. Estoy aquí por Greed Island. Justo como pensaba.
La realización pasó por los ojos de Vatera. Estaba a punto de mirar hacia Tsesguerra para que su guardaespaldas pudiera explicar la prueba de calificación, pero la siguiente frase de Joren borró instantáneamente la sonrisa de su rostro, reemplazándola con un frío escrutinio. Yo también creo, tal vez pueda ayudar a tu amante. Ciertamente hiciste tu tarea antes de venir. Vatera mostró notablemente poca sorpresa. Entonces, ¿estás diciendo que tu habilidad NEM puede curarla? A lo largo de los años, había soportado innumerables dificultades. También había conocido a innumerables personas que afirmaban que podían salvar a la mujer que amaba. Ni uno solo había tenido éxito. Incluso los equipos médicos más avanzados del mundo, contratados a un costo astronómico, solo habían logrado mantener viva a Aya Nakamura. PD. Su amante no tiene nombre en el original, así que trátalo como una O. Ninguno había sido capaz de despertarla de su estado vegetativo. Sí. Joren asintió. Lo siento. No puedo permitir que lo intentes. La respuesta tomó a Joren completamente desprevenido. No puedo permitirme correr ese riesgo. Joren entendió de inmediato lo que significaba Vatera, lo que hizo que la situación fuera considerablemente más problemática. Y tal como Vatera había dicho, no podía arriesgarse. El propio Joren no podía estar completamente seguro de que la técnica maldita inversa de Round D realmente la curará antes de intentarlo. Hablé fuera de turno. Joren se disculpó sin dudarlo. Está bien. La expresión de Vatera se suavizó una vez más, volviendo a su comportamiento habitual tranquilo y sereno. Sin embargo, bajo esos ojos envejecidos, Joren aún podía ver la moderación y la desesperación que mantenía cuidadosamente ocultas. Tsesguerra dio un paso al frente en el momento apropiado. Señor Joren, con respecto a la admisión a Isla de la Codicia, puedes regresar en la mañana del día 10. Realizaremos una prueba de calificación aquí. Mientras lo pases, ganarás el derecho a entrar en Isla de la Codicia. Capítulo 46. No soy un perdedor. Muy bien, estaré allí. Tomando la siguiente mejor opción, Joren optó por respetar la decisión de Vatera. Al mismo tiempo, le ofreció al multimillonario una sonrisa sincera. Vatera asintió cortésmente sin decir nada más. Después de salir de la casa de subasta Southerpiece, Joren no pudo evitar sentir que las cosas no se desarrollaban tan bien como había anticipado. Usar la tarjeta Great Island Angels Breat para curar a su amante se había convertido en una obsesión para Vatera. En esas circunstancias, sin importar quién afirmara que podían curarla, simplemente no podía confiar en ellos y arriesgarse una vez más. Especialmente dada la inmensa riqueza de Vatera, es casi seguro que había contratado a usuarios de NEM para intentar curarla antes. Después de repetidas decepciones, era natural que desconfiara cada vez más de tales habilidades. Aún así, desde esa perspectiva, los artículos dentro de Isla de la Codicia realmente eran milagrosos. Según la tradición del juego, Angels Breat podría curar por completo todas las lesiones, enfermedades, venenos, pérdida de sangre y daño orgánico. Incluso podría despertar a alguien que había permanecido inconsciente durante años o alejar a alguien del borde de la muerte. En teoría, mientras el objetivo no hubiera muerto realmente, la carta podría restaurarlo. Sus efectos superaron incluso a la hierba para todas las enfermedades, una planta medicinal originaria del continente oscuro. Obtener esa hierba requería aventurarse en la antigua ciudad laberinto, cuyo guardián no era otro que el Brión, una de las 5 amenazas. Comparado con eso, adquirir el aliento de ángel de repente parecía mucho menos difícil. Dicho esto, la tarjeta tenía poco valor para Joren. Ya poseía una sólida comprensión de la técnica de maldición inversa, y Ciervo Redondo podía brindar apoyo cuando fuera necesario. Mientras no sufriera una lesión fatal en la cabeza o destruyera el núcleo de su energía maldita, podría recuperarse rápidamente a través de la técnica maldita inversa. Durante la batalla contra Sukuna, incluso miembros amputados, un corazón perforado, órganos internos destrozados y daño cerebral habían sido reparados mediante la técnica de maldición inversa. Lo único que le faltaba a Joren en la actualidad era suficiente producción. En lugar de continuar deambulando por la ciudad, Joren regresó directamente al hotel con Baise. Rechazar una invitación una vez fue suficiente.
Si se le ofrecía por segunda vez, y él confirmaba que no había absolutamente ningún peligro, Joren no tenía intención de fingir ser un maldito idiota. Su método para garantizar la seguridad era simple. Convocó al perro divino de antemano. Si le sucedía algo inesperado, Divine Dog irrumpía en la habitación y destrozaba a Vice sin dudarlo. Y así, dos personas de sexo opuesto se devoraron con avidez el cuerpo mientras probaban varios estilos sin ninguna vergüenza aparente en sus rostros. 12 amigos con beneficios, así se llama. De todos modos. Sonidos de gemidos femeninos resonaron por toda la habitación. Mientras el hombre golpeaba cada punto G que Vice podía imaginar. Muy pronto, llegó el inevitable clímax. Ya que ambos finalmente liberaron la cima del placer en su búsqueda de saborear el cuerpo del otro al máximo. Así que esta no es tu forma de pagarme. Después, Vice se recostó en la cama con un cigarrillo entre los labios, comportándose como una clásica mujer fatal. Aún así, parecía algo insatisfecha. Al encuentro le faltaba una cosa muy importante, un beso. Por supuesto que no. Joren se levantó de la cama, revelando un físico perfectamente esculpido con 8 abdominales bien definidos. Estabas justo detrás de mi cuerpo. Lo estaba. La belleza madura no se molestó en negarlo. En cambio, admiraba abiertamente su físico salvaje y atlético con hambre oculta en sus ojos. Entonces, ¿cuál es tu plan ahora? La voz de Joren vino del baño, acompañada por el sonido del agua corriente. Parado frente a la puerta del baño, Vice preguntó, ¿qué hay de ti? ¿De verdad vas a ir a Greed Island? Sí. Joren no lo ocultó. Tú también podrías venir. Estoy planeando entrenar allí. En cuanto a mí. Vice exhaló un anillo de humo. Realmente no quiero trabajar tan duro. Conozco mis propios límites. Ya veo. Joren la estudió por un momento. La habilidad Nen de Vice tenía mucho potencial. El problema era que su propia fuerza simplemente no era suficiente para aprovecharla al máximo. Aún así, cada uno tenía su propio camino. Dado que Vice se entendía a sí misma con tanta claridad, lo único que Joren podía hacer era respetar su decisión. Por supuesto. Eso también significaba que sus caminos se separarían gradualmente de todos modos. Ni siquiera vas a intentar convencerme. Vice se quitó la bata de baño, revelando su elegante figura antes de entrar al baño. ¿Qué hay para persuadir? Joren la rodeó con un brazo, sus manos ya comenzaban a vagar. Te sugiero que dejes de trabajar para la familia Nostrade. En cambio, ve a trabajar para Kurapika. Entonces será más seguro. Está bien, lo entiendo. Ella sonrió. Pero ahora mismo. Tengo hambre. Con eso, ella se inclinó hacia él. Joren no volvió a ver a Gon y a los demás hasta 2 horas después. ¿Y bien? Los ojos de Gon brillaron de curiosidad. ¿Conociste a Vatera? Lo hice. Joren se sentó en uno de los sofás del salón del hotel. Solo tenemos que ir a la casa de subasta Souter empiece la mañana del día 10. Mientras seamos lo suficientemente fuertes, pasaremos la prueba. Pronto llegó un camarero con los postres y bebidas que Joren había pedido antes. La atención de Killua se centró instantáneamente en varias bolsas de bolas de chocolate sobre la mesa. La mirada en sus ojos se parecía a la de un gato manchando hierba gatera. Entonces, ¿qué tipo de fuerza necesitas para aprobar? Gon se dejó caer hacia atrás sobre el sofá. No le gustaban especialmente los exámenes. Puedo evaluarte primero. Joren tenía mucho tiempo libre y no le importaba actuar como examinador. Después de conocer a Access Guerra, tenía una idea bastante clara del nivel de fuerza requerido para aprobar la prueba de calificación. Impresionante. Como potenciador, Gon volvió a animarse de inmediato. Mientras tanto, Killua ya había abierto una bolsa de bolas de chocolate y estaba comiendo felizmente. No parecía preocupado por la prueba en absoluto. Quizás ya se había estado preparando para ello. El día 5, Kurapika le trajo a Joren 3 noticias. El primero. Light rechazó tu propuesta. Él planea dejar Yorknew con Neon hoy. La compañía fantasma no está completamente aniquilada. Joren frunció el ceño. Realmente no tiene miedo de que los embosen al salir. Realmente no podía entender el pensamiento de Light. Originalmente, el plan de Joren había sido enviar Neon directamente a Greed Island. Eso habría garantizado su seguridad, al menos.
Si bien a él no le agradaba particularmente la niña, mantenerla con vida para evitar que Chroyo le robara su habilidad parecía valer la pena. Neon hizo fortunas para Baso y Mr. Light. Kurapika suspiró impotente. Las predicciones pueden haber influido en su decisión. No. Joren negó con la cabeza. No fue la profecía. Fue una ilusión de Light. Y se arrepentirá. No tenía intención de tratar de persuadirlos más. No podrías salvar a alguien decidido a caminar hacia el desastre. A veces, respetar el destino de otra persona era la única opción. Su plan podría haber salvado a Neon. Pero también habría quitado la misma herramienta en la que Light confiaba para elevar a la familia Nostrade. Ante la elección entre la vida de su hija y el futuro de su familia. Light había elegido apostar. Kurapika ya no pensaba en la decisión de Light. La segunda noticia. Después de pagar una compensación, Melody, Baise y yo hemos renunciado a la familia Nostrade. Así que tú también te has rendido. Joren asintió. Si alguien insiste en que lo maten, no puedo detenerlo. Y tampoco puedo salvarlos. Kurapika parecía mucho más en paz con esa realidad que Joren. Pensé que usarías Neon como cebo. Atraiga a más miembros de la compañía fantasma y elimínelos. Kurapika negó con la cabeza. No funcionaría. A partir de ayer, comenzaron a aparecer personas sospechosas alrededor del hotel. Cada movimiento que hacemos está siendo observado. Tratar de pescarlos ahora solo perdería tiempo. Es mejor desaparecer y esperar otra oportunidad. Joren también había sentido la vigilancia. Aunque conocía varias formas de sacudirse a sus observadores, también entendía una cosa. Hasta que Chroyo confirmó su ubicación. Él nunca daría el primer paso. Si no querían que la familia Nostrade continuara restringiendo sus acciones, entonces abandonar a la familia era su única opción restante. Y la última noticia. Todos los artículos vendidos durante la subasta de la mafia el día 3 han desaparecido. Los compradores furiosos han estado intentando por todas las vías posibles exigir una explicación a los 10 dons. Kurapika hizo una pausa antes de continuar. Pero cuando finalmente los encontraron, descubrieron que los 10 dons habían sido asesinados durante su reunión de mesa redonda. Capítulo 47. Ser el más fuerte. En la tarde del 5 de septiembre, una aeronave aterrizó en una ciudad. Tras desembarcar, los miembros de la familia Nostrade abordaron los lujosos vagones que esperaban fuera de la terminal. Mientras el convoy atravesaba la ciudad, una enorme tela cayó repentinamente del cielo. En un instante, envolvió el automóvil que transportaba Light Nostrade y Neon Nostrade. La tela de gran tamaño se encogió y se retorció después de aterrizar hasta que no era más grande que un caramelo. De pie tranquilamente junto a él estaba Chroyo Lucifer, vestido con un abrigo negro y guardando el secreto del bandido. Se agachó y recogió casualmente la tela. En ese momento, Dalsoyene salió del vehículo detrás de ellos, espada en mano, con expresión sombría. Antes de que pudiera decir nada, la imponente figura de Franklin apareció detrás de Chroyo. Él levantó las manos. Las primeras articulaciones de los 10 dedos se abrieron de golpe, revelando 10 cañones oscuros dirigidos directamente a cada miembro de la familia Nostrade. Dalsoyene no tenía miedo de morir. Pero sabía aún mejor que cargar ahora no lograría nada excepto desperdiciar su vida. Bajo la amenaza de la ametralladora doble de Franklin, solo pudo reprimir su falta de voluntad y retroceder. Baise ya le había explicado cuán devastadora era la habilidad de Franklin. Un aluvión lo suficientemente poderoso como para hacer pedazos a cada uno de ellos. Un rastro de desprecio cruzó los labios de Franklin. Sin embargo, en lugar de disparar, simplemente giró y se fue junto a Chroyo. Dalsoyene inmediatamente hizo una llamada telefónica. La única persona que conocía que podía enfrentarse a la compañía fantasma. Era Joren. La respuesta que recibió fue breve. Lo sé. Y ese fue el final. Chroyo nunca tuvo la intención de renunciar al Neón. Especialmente después de ser superado por Joren e Hisoka trabajando juntos, obtener la habilidad de Neón se había convertido en una prioridad aún mayor a su juicio. Sin la habilidad de adivinación de Neón, no había forma de que Joren e Hisoka pudieran haberlo emboscado perfectamente dentro del edificio del cementerio. Tampoco habrían muerto Shalnark y Pakunoda en York New City.
Debido a eso, había mantenido en secreto a la familia Nostrade bajo vigilancia mientras prestaba aún más atención a los movimientos de Joren. Después de gastar una suma considerable en el sitio web de Unter, se enteró de que Joren había aparecido en Southern-Piece el día 4, que la familia Nostrade había reservado boletos de avión para partir el día 5 y que alguien incluso había fotografiado a Joren aún alojado en el hotel. Armado con esa información, Tsuruyo condujo a su grupo hasta aquí con anticipación. Shizuku y Kortopi, que habían estado vigilando la terminal de aeronaves, nunca vieron a Joren. Tampoco vieron ninguna señal de Noe en el cielo. Entonces Tsuruyo decidió actuar. Todo salió bien. Sin embargo, solo profundizó sus sospechas. Para cuando la luz y el neón emergieron de la oscuridad, se encontraron dentro de una fábrica abandonada. Hola de nuevo, señorita Neón. Vestido con un traje negro inmaculado, Tsuruyo mostró poca emoción mientras la miraba. Parece que olvidaste que te dijeran tu fortuna antes de tu viaje de regreso. Tanto el padre como la hija temblaron incontrolablemente después de ser arrastrados desde el automóvil. Varias hojas de papel descansaban en la mano de Tsuruyo. Eran copias de los versículos proféticos que había adquirido de la mafia. También fueron la razón por la que no le había ordenado a Franklin que matara a los guardaespaldas. Cada vez que alguien estaba destinado a morir, la fortuna de Neón siempre contenía advertencias inequívocas. Desde el fracaso del 3 de septiembre, Tsuruyo había investigado en secreto tanto las profecías como la familia Nostrade. Mientras uno tuviera suficiente dinero, obtener esa información no era difícil. Y ahora mismo, Tsuruyo tenía tanto dinero como la voluntad de gastarlo. Después de leer las profecías, había desarrollado una comprensión más profunda de la habilidad de Neón. Pero esa comprensión también le hizo cuestionar aún más a Joren. No era que dudara de que Joren aparecería en el edificio del cementerio. Lo que le desconcertó fue cómo Joren había logrado llegar al restaurante del 18º piso con Hisoka con tanta precisión y anticipación. O quizás... Tsuruyo movió su mirada hacia la luz. Recibiste una profecía. Simplemente fallaste en interpretar la advertencia oculta en ella. ¿Le importaría decírmelo, señor Light? Quería verificar cuán precisas eran realmente las profecías de Neón. Solo entonces pudo confirmar la sospecha que crecía en su mente. Quizás Joren no lo había anticipado todo a través de la adivinación en absoluto. Quizás poseía algún método completamente diferente. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer los resultados de 100 batallas. Esa siempre había sido la filosofía de Tsuruyo. Light abrió la boca. Pero no salieron palabras. El arrepentimiento lo consumió por completo. Él nunca debería haber apostado. Debería haberle confiado Neón a Joren. Al menos entonces. Su hija podría haber sobrevivido. Pero no podía dejar de lado el estatus y la influencia que finalmente había alcanzado. Y porque la profecía no contenía ninguna redacción que insinuara explícitamente la muerte. Él eligió arriesgarse. Ahora. Él pagó el precio. Se había equivocado. Cuando Joren recibió la llamada de Dalsoyene, estaba sintiendo cuidadosamente el flujo de su propia aura. Lanzar 3 destellos negros consecutivos había aumentado ligeramente su energía maldita. Pero eso no era lo que importaba. El descubrimiento importante fue que su capacidad total de aura también había crecido junto con la cadena de destellos negros. Eso confirmó su teoría anterior durante su batalla contra Uojin. Su idea había sido correcta. Además, el aumento no fue insignificante. En general, su aura potencial total había aumentado aproximadamente 1/10 parte. Por supuesto. Eso fue solo después de 3 destellos negros consecutivos. Si pudiera aterrizar aún más en su sesión. La mejora debería ser aún mayor. Desafortunadamente, encadenar destellos negros adicionales fue todo menos fácil. Antes de Yuji Itadori, el poseedor del récord en el manga había sido Kento Nanami, con 4 destellos negros consecutivos. Nanami había logrado esa hazaña en parte porque su técnica de proporción sobresalía en precisión y cálculo. Su personalidad tranquila y serena también le facilitó entrar en el estado mental requerido para Black Flash. También había otra razón importante. Nanami simplemente no era abrumadoramente poderosa. Si hubiera poseído una fuerza comparable a Satoru Gojo, encadenar destellos negros en realidad habría sido mucho más difícil. Normalmente.
Sus oponentes habrían muerto desde el primer destello negro. Solo Sukuna podía soportar un bombardeo continuo de Gojo. Joren tuvo experiencia de primera mano con este problema. El modo de piloto automático de Shalnark no había sobrevivido lo suficiente como para que desatara un cuarto destello negro. Cuando se vio obligado a cambiar de objetivo, ya no pudo mantener ese estado de concentración absoluta. Como resultado, su cuarto destello negro murió antes de que naciera. Si Shalnark hubiera sido un poco más fuerte, Joren podría haber permanecido dentro de la zona el tiempo suficiente para asestar un cuarto golpe. Si eso hubiera sucedido, tanto su circuito de técnica maldita inversa como su comprensión de la energía maldita habrían avanzado aún más. Todavía necesito oponentes más fuertes. La imagen del rostro anciano del presidente Netero pasó por su mente. Un segundo después, se sacudió el pensamiento. El Bodhisattva Guanyin de 100 tipos aún no era algo que pudiera desafiar. Si alguna vez se viera obligado a pelear a muerte con Netero, probablemente solo había una estrategia viable. Tendría que imitar a Yuka Okotsu e inmediatamente cantar, con este tesoro, convoco. Entonces, una vez apareció la espada divergente de 8 mangos y la divine general Mahoraga. Se lanzaba directamente a las sombras y se escondía. Después de eso, cualquiera de los dos Netero derrotaría a Mahoraga. O Mahoraga derrotaría a Netero. Y luego ven a por él a continuación. Pensar en Mahoraga le recordó a Joren una pregunta que lo había preocupado durante mucho tiempo. No solo él. Era un problema que había plagado a todo el clan Zenin. ¿Cómo se suponía exactamente que uno domesticaría a Mahoraga? Para subyugar a Mahoraga, lo primero fue un abrumador poder ofensivo. Si tu producción de daño no era lo suficientemente alta como para destruirla por completo, entonces una vez que la batalla se convirtió en una guerra de desgaste, todo lo que podías hacer era mirar desesperado mientras la rueda de la adaptación seguía girando, haciendo que Mahoraga fuera cada vez más fuerte. Segundo, necesitabas una expansión de dominio adecuada. Solo un dominio completo podría suprimir o eliminar instantáneamente a Mahoraga. El incompleto jardín de sombras quimera de Megumi claramente no era suficiente. Sin embargo, para Joren, dominar los 9 Shikigami anteriores y aprender a fusionarlos fue igualmente importante. El poderoso Shikigami pudo crear la apertura que necesitaba para asestar un golpe decisivo antes de que Mahoraga se adaptara por completo. Cuando aún había estado en el mundo del Jujutsu, experimentar con la fusión de los perros divinos blancos y negros ya había provocado varias ideas. En realidad, realizar esas ideas había resultado extremadamente difícil. Pero ahora, en el mundo de Unter, con Nen agregado a la ecuación, finalmente vio un camino para convertir esas ideas en realidad. Si realmente pudiera lograrlo, entonces tal vez no tendría que esperar hasta que Yuji Itadori se hiciera a un lado para convertirse en el hechicero de Jujutsu más fuerte de la historia. No solo superando a Gojo Satoru o Ryomen Sukuna, pero convertirse en el verdadero hechicero más fuerte de la historia, incluso más allá del legendario módulo Yuji 68 años después. Y la clave de todo. Ponlo en una sola palabra simple. Fusión. Capítulo 48. 10 de septiembre. La llamada telefónica de Dalsoyene tuvo poco efecto en Joren. En el momento en que Light rechazó su buena voluntad, Joren ya había previsto más o menos lo que le esperaba a la familia Nostrade. Simplemente no esperaba que sucediera tan pronto. Parecía que después de escapar del edificio del cementerio, Shroyo ya había comenzado a albergar sospechas. Y esas sospechas llevaron a una sola conclusión. La familia Nostrade se había convertido en una espina clavada para Shroyo. Mientras Shroyo confirmara que Joren no acompañaba a la familia Nostrade, Neon estaba destinado a convertirse en su próximo objetivo. En otras palabras, desde el principio, el Neón solo había tenido una forma de sobrevivir. Necesitaba buscar a Joren ella misma y pedirle ayuda y protección. Pero claramente, ni el Neón ni la Luz habían considerado esa posibilidad. Peor aún, Light había abandonado otra carta crucial en su mano, Kurapika. Cazadores profesionales como Dalsoyene y Baso simplemente no eran rival para una compañía fantasma que estaba decidida a lograr su objetivo. Quieto. Una vez que Shroyo secuestró a Neon, eventualmente descubriría que la habilidad de Joren para interceptarlo con Hisoka en el restaurante no tenía nada que ver con la adivinación de Neon. La única pregunta era:
¿Qué conclusión sacaría Chroyo de esa revelación? Joren también tenía bastante curiosidad por la nueva fortuna de Chroyo. Desafortunadamente, ya no había información privilegiada dentro de la compañía fantasma. En cuanto a lo que sería de Neon y Light después, a Joren no le podría haber importado menos. Después de finalizar la llamada, lo único que hizo fue guardar el número de teléfono de Dalsoyene. Dalsoyene todavía poseía un objeto interesante, la espada larga que llevaba. Su hoja estaba grabada con caracteres misteriosos. Joren se había ofrecido una vez a comprarlo, pero Dalsoyene se había negado. El problema no había sido el dinero. Dalsoyene simplemente no tenía intención de vender un arma que mejorara su capacidad de combate. Joren no estaba interesado en la espada en sí. Quería las extrañas inscripciones talladas en él. Según lo que recordaba del manga, esa espada marcó la primera aparición de Guión Divino. Su desempeño, sin embargo, había sido bastante decepcionante. Cuando Dalsoyene lo usó para atacar al Wojin restringido y tranquilizado, la hoja se rompió de inmediato. La próxima vez apareció el Guión Divino. Estaba en la pista que Jin dejó a Gon por encontrar Isla de la Codicia. Joren había desarrollado una teoría. Él creía que Guión Divino estaba profundamente conectado con Isla de la Codicia. Incluso sospechó que Guión Divino en sí misma había sido creada originalmente como un terreno experimental para que el equipo de Jin estudiara el Guión Divino. No tenía ninguna duda de que a los creadores del juego realmente les encantaba hacer juegos. Pero eso no entró en conflicto con la investigación del Guión Divino. Sin esa pieza faltante, simplemente no podía explicar cómo el equipo de Jin había logrado crear tantas habilidades milagrosas dentro de Isla de la Codicia. Los días pasaban uno tras otro. Kurapika había desaparecido durante bastante tiempo, pero Joren no estaba preocupado en lo más mínimo. En la mañana del 10 de septiembre, se dirigió a Southern Piece junto con Gon y Killua. Leorio, el personaje invisible de fondo como siempre, permaneció en el hotel estudiando. Todavía perseguía su sueño de convertirse en médico mientras esperaba buenas noticias de Gon y los demás. Con la subasta finalmente terminada, Yorknew se había vuelto mucho más tranquilo en los últimos 2 días. Cuando el grupo de Joren llegó a Southern Piece, una anfitriona los guió al salón de convenciones que Vatera había reservado. El salón ya estaba lleno. Todos los presentes eran usuarios de NEN. Eso por sí solo sirvió como calificación mínima. En cuanto a lo fuertes que eran, eso quedaba por verse. Hasta que se seleccionaron los candidatos finales, todos aquí competían efectivamente entre sí. Por lo tanto, la mayoría de las personas optaron por mantenerse calladas. A las 9 en punto, Joren estimó que casi 200 personas se habían reunido dentro del lugar. La gran cantidad de usuarios de NEN no les sorprendió. Oficialmente, la Asociación de Cazadores tenía solo un poco más de 600 cazadores autorizados. Pero fuera de esos 600, nadie sabía cuántos usuarios de NEN existían realmente. Tomemos a los Challengers en el piso 200 de Arena de los Cielos, por ejemplo. Cada uno de ellos conocía a NEN. Sin embargo, conocer a NEN no significaba necesariamente elegir convertirse en cazador. Ser cazador trajo consigo excelentes beneficios, pero también significaba aceptar responsabilidades y restricciones. Mientras Joren estaba perdido en sus pensamientos, un hombre con traje negro y gafas de sol subió al escenario sosteniendo un micrófono. Gracias a todos por esperar. Ahora comenzaremos el examen de selección de jugadores de GI, Isla de la Codicia. El maestro de ceremonias habló con confianza. El señor Vatera ha adquirido 6 copias del juego. Esos son los premios por los que todos están aquí. Todos los que se han reunido aquí hoy ya han pasado la evaluación preliminar. Naturalmente, ninguno de ustedes se opondría a la tarifa de admisión de Henry de 12 millones de Southern Piece Auction. Como todos saben, NEN es indispensable para participar en este juego. Así que nuestro examen es muy simple. Cada uno de ustedes demostrará su NEN. Luego determinaremos si califica. Al no ver objeciones de la audiencia, el maestro de ceremonias se hizo a un lado y anunció en voz alta, el examinador será el cazador profesional Tsesguerra. Tsesguerra, alto y de constitución poderosa, subió al escenario con su atuendo de combate familiar. Joren notó que la mayoría de las personas de abajo parecían reconocerlo.
Aparentemente, este hombre, que admitió abiertamente que aceptaba trabajos puramente por dinero, se había ganado, sin embargo, un respeto generalizado a través de logros dignos de un cazador de una estrella. Entonces, que comience el examen. Al ver que la mera presencia de Tsesguerra ya había silenciado a todo el lugar, el maestro de ceremonias abandonó rápidamente el escenario. Tsesguerra ni siquiera se molestó en usar el micrófono. Sin embargo, cada persona en el pasillo escuchó su voz con claridad. Por favor, suba al escenario uno a la vez. Quiero ver a Turren. El escenario está cerrado por puertas y cortinas de acero, por lo que nadie más podrá observar su demostración. Aceptaremos 32 solicitantes. Tan pronto como se hayan seleccionado 32 candidatos calificados, finalizará el examen. En el momento en que terminó de hablar, los usuarios de Nen que esperaban inmediatamente se apresuraron a formar una fila. Joren se movió aún más rápido. No tenía interés en esperar. Casi en el instante en que Tsesguerra terminó de hablar, Joren ya estaba parado frente a la puerta de acero. Tsesguerra levantó una ceja con leve sorpresa. También Killua y Gon, quienes originalmente tenían la intención de mirar por un tiempo primero. Joren realmente hace lo que quiere. Con ambas manos detrás de la cabeza, Killua caminó casualmente hacia la cola. Pero durante ese breve momento, más de 100 personas ya habían hecho fila. Joren siempre ha tenido su propia forma de hacer las cosas. Y no creo que se una a nosotros una vez que entremos al juego. Gon se unió a la fila detrás de él. Pero es ridículamente fuerte. Killua tuvo que admitirlo. En los últimos días, Joren había afirmado que ayudaría a evaluar su fortaleza. En realidad, simplemente había desatado 2 lobos sobre ellos. Esos perros divinos aparentemente gentiles y adorables habían resultado imposibles de derrotar para cualquiera de ellos. Cuando Killua se enfrentó a ellos, sintió casi la misma presión que cuando se enfrentó a miembros de la compañía fantasma. Sí. Gon asintió con la cabeza. ¿Son todos los especialistas monstruos? La idea no fue impulsada solo por Joren. Kurapika también había contribuido a esa impresión. Aunque Kurapika insistió en que su abrumadora fuerza y su habilidad para luchar contra los miembros de Phantom Troop 1 a 1 provenían principalmente de sus votos y restricciones. Si sus habilidades fundamentales aún no hubieran sido lo suficientemente fuertes, ninguna cantidad de mecánica ventajosa le habría permitido derrotar a los miembros de la compañía de frente. No necesariamente. Killua fue más objetivo. La fuerza de Kurapika proviene principalmente de sus ojos escarlatas. Aunque sus ojos son escarlatas, sus habilidades físicas aumentan drásticamente y puede llevar cada categoría Nen al 100% de eficiencia. Entonces, no es solo porque sea un especialista. Capítulo 49. Preparando el escenario. Muy bien. Gon apretó los puños. Algún día lo superaré. La guía de Win ya le había ayudado a comprender los fundamentos. Como potenciador, su mayor fortaleza era combinar todo lo que había aprendido en un solo golpe explosivo. Sus combates de combate contra Perro Divino solo lo habían confirmado. Los ataques ordinarios no podían amenazar la gruesa piel del Shikigami. Pero si primero concentraba su aura en su puño con Gyo, luego envolvía toda el aura que liberaba con Ten para comprimirla y densificarla aún más, mientras eliminaba simultáneamente cada rastro de aura goteante con Sepsu, el poder acumulado en su puño se volvería asombroso. Una vez que todo se juntó, incluso el propio Gon pudo sentir cuán abrumadora se había vuelto el aura condensada en su puñetazo. Fue precisamente ese ataque el que, finalmente se había vuelto capaz de amenazar a Perro Divino. Si pudiera dominarlo por completo, tal vez eventualmente ganaría la fuerza para luchar contra los miembros de Phantom Troop de frente. Por supuesto, Joren no tenía idea de lo que Gon estaba pensando. Si lo hubiera hecho, le habría dicho. La técnica avanzada que estás usando, que combina Ten, Setsu, Ren, e Itsuigyo, se llama Ko. Al concentrar toda el aura de uno en un solo punto, Ko maximizaba el poder ofensivo, pero a costa de dejar al resto del cuerpo casi completamente indefenso. Afortunadamente, una vez que Gon entró en Isla de la Codicia, Biscuit eventualmente le enseñaría esa técnica. Antes de entrar en la sala de examen, Joren volvió a mirar hacia la fila de espera.
Entre los solicitantes se encontraba una niña con un vestido burdeos con volantes y colas gemelas, que parecía una muñeca de porcelana exquisitamente elaborada. Era Galleta. ¿Quién adivinaría que esta niña en realidad tenía más de 50 años? Tsesguerra ya estaba esperando detrás de la puerta de hierro. En el momento en que Joren entró, sonrió. «Eres fuerte», dijo Tsesguerra sin rodeos. «Pero todavía me gustaría ver a tu ren». Ciertamente. Naturalmente, Joren no estaba dispuesto a demostrar realmente su ren. Entre los cazadores, «muéstrame tus ren» era simplemente una jerga común. Tsesguerra no estaba literalmente pidiendo inspeccionar su técnica ren, quería evaluar los resultados de su entrenamiento. En pocas palabras, quería saber qué tan fuerte era realmente Joren. Cualquiera que realmente entrara y simplemente soltara sus ren probablemente suspendería el examen. Joren tampoco fue lo suficientemente estúpido como para revelar el verdadero alcance de su desarrollo nen, especialmente porque todavía se consideraba a sí mismo en las primeras etapas. En cambio, convocó al perro divino. El aullido de un lobo resonó detrás de la puerta de hierro. Parado más cerca, Tsesguerra sintió de inmediato una presión abrumadora cuando los dos enormes lobos aparecieron ante él. ¿Y? Preguntó Joren con calma. ¿Te gustaría probarlos tú mismo, o prefieres que demuestren su fuerza? Su mirada se desvió hacia la pared cercana. Dada la fuerza de Divine Dog, atravesar directamente el concreto sólido no requeriría más que un solo golpe. Un emisor. Tsesguerra formó instintivamente ese juicio. Al mismo tiempo, sintió la tremenda aura que irradiaba de los perros divinos. Más importante aún, el aura transmitía una emoción negativa increíblemente intensa. Eso inmediatamente le recordó algo que había encontrado antes. En post-mortem. Cada ejemplo que había visto tenía una cosa en común. Los nen que persistieron después de la muerte se volvieron mucho más fuertes y mucho más problemáticos. Si estos dos lobos realmente poseían las características del nen post-muerte, su fuerza hablaba por sí misma, lo que también significaba: deben haber compartido un vínculo increíblemente profundo con Joren mientras estaban vivos. Un rastro de simpatía apareció en los ojos de Tsesguerra. Joren simplemente encontró desconcertante la expresión. «Me gustaría probarlos». Después de una breve vacilación, Tsesguerra tomó su decisión, suprimiendo esas emociones innecesarias. Desde que conoció a Joren en la subasta, había sentido curiosidad por la verdadera fuerza del joven. Ahora que tenía una oportunidad tan segura y conveniente, no había razón para dejarla pasar. Saber exactamente cuán poderoso era Joren también lo ayudaría a determinar cómo lidiar con él una vez que ingresaran a Greed Island. Semi-invitado. Joren hizo un gesto cortés. Él y el perro divino blanco volvieron a estar juntos, dejando el campo de batalla por completo al perro divino negro. En lugar de sentirse ofendido por la actitud de Joren, Tsesguerra se volvió aún más cauteloso. El perro divino negro atacó primero. No hubo fintas ni sondeos elaborados. Simplemente se abalanzó directamente sobre él. Ni siquiera se molestó en abrir las mandíbulas. Tsesguerra esperaba que el lobo fuera poderoso. Pero solo cuando finalmente se enfrentaron, se dio cuenta de que lo había subestimado. Enfrentar el asalto de la bestia le recordó un recuerdo de la infancia. En ese entonces, una vez se había enfrentado solo a un oso pardo. Si un viejo cazador no hubiera distraído al oso con un disparo, él habría sido un fracasado ese día. Esa abrumadora sensación de presión de una criatura en la cima de la cadena alimentaria. Incluso después de todos estos años. Incluso después de volverse lo suficientemente fuerte como para matar osos con facilidad, el recuerdo aún permanecía profundamente dentro de él. Tsesguerra esquivó el ataque y respondió con una poderosa patada. El perro divino negro recibió el golpe, solo para girar instantáneamente y atacarlo brutalmente. Basándose en décadas de experiencia en combate, Tsesguerra continuó esquivando y contraatacando. Pero gradualmente, se dio cuenta de algo inquietante. Sus ataques simplemente no estaban causando un daño significativo. Al observar el intercambio, Joren obtuvo una estimación aproximada de la fuerza de Tsesguerra. Si el cazador veterano no tuviera habilidades ocultas, su poder de combate general probablemente estaba alrededor del nivel de las bestias sombrías. Todavía había una brecha considerable entre él y la compañía fantasma.
Dicho esto, su experiencia de combate fue excepcional y su dominio de los fundamentos Zenin fue de primer nivel, en una verdadera lucha a muerte. Probablemente podría matar a un perro divino, aunque él mismo sufriera heridas graves. Desafortunadamente, los perros divinos de Joren siempre peleaban en parejas. Al darse cuenta de que ni siquiera podía derrotar a un solo lobo, Tsesguerra no pudo evitar sentirse desanimado. E inmediatamente saltó hacia atrás y levantó una mano. Ya he visto suficiente. Al verlo retirarse, el perro divino negro no hizo ningún intento de perseguirlo. En cambio, lentamente se hundió de nuevo en la sombra debajo de sus pies hasta que desapareció por completo. Tsesguerra miró en silencio a esa sombra, perdido en sus pensamientos. ¿Y? Preguntó Joren, rompiendo el silencio. Muy fuerte. La expresión de Tsesguerra era complicada. Tú pasas. Puede pasar a la sala de espera hasta que concluya el examen. Joren sonrió débilmente antes de girar y seguir la dirección que Tsesguerra le indicó. Al observar su figura que se marchaba, Tsesguerra solo pudo sacudir la cabeza con una sonrisa amarga. Como cazador de una estrella, siempre había tenido bastante confianza en su propia fuerza. Pero enfrentarse a Joren hoy le había hecho darse cuenta. Se había vuelto complaciente, quieto. Alguien tan poderoso podría convertirse en su mayor carta de triunfo una vez que ingresen a Greed Island. Con ese pensamiento en mente, llamó al próximo examinado. Después de entrar en la sala de espera más pequeña detrás del lugar principal, los pensamientos de Joren se desviaron a otra parte. Tsesguerra solo se trata de esto fuerte. Luego, el bombardero, que nunca se atrevió a desafiar de frente al equipo de Tsesguerra y, en cambio, recurrió a emboscadas desde lejos, probablemente tampoco sea mucho más fuerte. Eso redujo a solo dos los oponentes realmente valiosos en Greed Island. El primero fue Biscuit, quien probablemente entraría a la sala de espera en poco tiempo. El segundo fue uno de los maestros del juego de Isla de la Codicia, Razor, el jefe final custodiando la finalización del juego. Por supuesto. Si su plan con Kurapika tuvo éxito, entonces Isla de la Codicia también podría convertirse en el campo de batalla donde resolvieron las cosas de una vez por todas con los miembros restantes de la Compañía Fantasma. Capítulo 50. Abriendo un nuevo campo de batalla. Desde el momento en que mató a un miembro de la Compañía Fantasma, Joren supo que ya no había ninguna posibilidad de reconciliación entre él y la compañía. Se había convertido en una lucha a muerte. La única razón por la que no había continuado cazándolos en Yorknew era porque, después de sufrir un revés tras otro, la compañía se había vuelto extremadamente cautelosa. Había preparado dos cebos diferentes. El primero fueron los cadáveres de Shalnark y Pakunoda. El segundo era Neon. Pero nadie vino a reclamar lo primero, mientras que Light había elegido su propio rumbo con respecto a lo segundo. Entonces Joren cambió su atención a Isla de la Codicia. Shroyo nunca lo dejaría ir. Tampoco dejaría ir a Hisoka. Al acercarse abiertamente a Vatera, Joren había creado deliberadamente una situación en la que Shroyo inevitablemente investigaría a Vatera y, por extensión, la propia Greed Island. Una vez que Shroyo lo investigó, naturalmente concluiría que un Hisoka gravemente herido seguramente entraría en Isla de la Codicia en busca de una forma de recuperarse. Sin duda, la compañía se volvería más cautelosa, y la fortuna de Neon incluso podría advertirles con anticipación. Pero siempre y cuando se atrevieran a entrar en el juego. Las cartas de objetos del juego se convertirían en la mejor arma de Joren para emboscarlos una vez más. Esa era precisamente la razón por la que había elegido Greed Island como el próximo campo de batalla. Y Shroyo demostró ser tan cauteloso que abandonó cualquier pensamiento de perseguirlo a él o a Hisoka. Entonces, el único campo de batalla que Joren podría imaginar en el futuro sería Ciudad Meteoro durante la invasión de la hormiga quimera. Aún así, en la historia original, la compañía fantasma persiguió implacablemente a Hisoka después de que mató a Kortopi y Shalnark. No había ninguna razón por la que de repente se volvieran cobardes solo porque su oponente era él. Las profecías no eran absolutas. El futuro que predijeron podría cambiarse. Incluso la más mínima alteración podría descarrilar por completo el resultado predicho. Entonces, ¿qué elección haría Shroyo? Joren casualmente encontró un asiento. Dejando de lado los pensamientos sobre la compañía fantasma, comenzó a considerar su propia situación.
¿Qué pasaría si suprimiera por completo mi energía maldita? Y dependía únicamente de Nen tanto para el combate como para el entrenamiento. Necesitaba entender a Nen a fondo. Solo entonces podría desarrollar completamente su habilidad Nen e integrarla con la energía maldita. Si pudiera incorporar a Nen en su próximo flash negro. Entrar en el estado de la zona también profundizaría su comprensión de la propia Nen. No. Durante su cadena anterior de 3 destellos negros consecutivos, su capacidad de aura había aumentado. Lo que significaba. Nen ya había estado involucrado inconscientemente cuando desató esos destellos negros. Cerrando los ojos, Joren entró en Ren en el momento en que los volvió a abrir. Aura surgió de cada nodo de aura a través de su cuerpo. Bajo su control, fluyó gradualmente hacia su puño derecho. A medida que más y más aura se reunía allí, el aura alrededor del resto de su cuerpo disminuía constantemente. Eventualmente, solo quedó el aura alrededor de su puño. Ni un solo wisp se filtró de ningún otro lado. Realmente es más fuerte. Sintiendo el poder concentrado en su puño, Joren llegó a una conclusión firme. Lo que acababa de realizar era la aplicación avanzada de Nen, Ko. Por lo general, dominar una técnica como el Ko requería mucho tiempo dedicado a construir una base sólida en Nen. Sin embargo, Joren, que solo había aprendido Nen hace 10 días, lo había dominado en su primer intento. El proceso seguía siendo algo torpe y lento. Pero, sin duda, lo había logrado. Eso por sí solo demostró que su comprensión de Nen ya había alcanzado el nivel que Gon y Killua alcanzaron solo después de varios meses de entrenamiento. Entonces, este es otro beneficio que aporta Black Flash. Con ese pensamiento, dispersó el aura reunida alrededor de su puño. Alguien acababa de entrar en la habitación. El recién llegado era un joven bastante desaliñado con una nariz enorme. Sus ojos se posaron brevemente sobre Joren antes de caminar en silencio hasta un rincón lejano y sentarse, claramente desconfiado de él. Cuando había entrado, había sido testigo del aura condensada alrededor del puño de Joren. Fue aterrador. Estaba seguro de que si ese puñetazo aterrizaba, conocerá al rey del inframundo en poco tiempo. A partir de ese momento, Joren fue categorizado firmemente en su mente como alguien a quien no se debía molestar. A Joren no le importaba menos. Bajando la mano, cerró los ojos y descansó en silencio. Gradualmente, más personas ingresaron a la sala de espera. Pero después de que el número llegó a 8, nadie llegó durante bastante tiempo. Entre esos 8, era Galleta. Cuando la 9ª persona finalmente entró, Joren abrió los ojos. Fue Killua. En el momento en que Killua lo vio, caminó directamente hacia él. Muy bien hecho, elogió Joren. Me pregunto cómo le fue a Gon. Killua se sentó a su lado, incapaz de ocultar la preocupación en su voz. Él estará bien. Apenas Joren había hablado, un fuerte estruendo resonó en el edificio. ¡Bum! Todos en la habitación se volvieron hacia el sonido. Unos segundos después, un chico de pelo puntiagudo abrió la puerta. Su mirada recorrió la habitación antes de posarse en rostros conocidos. Killua. Joren. Genial, ambos lo hicieron también, por supuesto. Killua sonrió. ¿Eras tú ese ruido justo ahora? Sí. Gon se rascó la cabeza tímidamente. El señor Tsesguerra me pidió que intentara golpear la pared, entonces, mientras tanto. De pie junto al muro muy dañado, Tsesguerra no pudo evitar suspirar. El infierno está pasando con estos niños hoy. Al ver la animada conversación entre Gon y Killua, Joren no hizo ningún esfuerzo por unirse. No tenía intención de forzarse a entablar su amistad o algo así. No había necesidad. Simplemente no era su estilo. No mucho después, Tsesguerra entró en la sala de espera. Aunque originalmente había anunciado 32 espacios disponibles. Solo 22 solicitantes finalmente calificaron. En primer lugar, felicitaciones a todos ustedes. Como representante del señor Vatera, por la presente les otorgo a 22 de ustedes el derecho a jugar Isla de la Codicia. Los asistentes dieron un paso al frente, colocando contratos frente a cada solicitante seleccionado. Si completas el juego con éxito, el señor Vatera pagará al jugador exitoso una recompensa de 50.000 millones de Henry. Los términos específicos están escritos en el contrato. Por favor, léalos detenidamente. Saldremos de Yorknew a las 5 p.m. de hoy.
Antes de eso, termine de leer y firmar su contrato. Una vez que estés listo, reúnete en la salida central de la estación Tarsetol. No se esperarán llegadas tardías. Sin decir una palabra más, Sesguerra se dio la vuelta y se fue. Saliendo de Southern-Piece, Joren regresó al hotel con su contrato. Antes de partir hacia Isla de la Codicia, había una persona más que quería conocer. Kurapika. En poco tiempo, Kurapika ya había establecido un punto de apoyo firme en Yorknew. Con fondos suficientes, su eficiencia no había decepcionado en lo más mínimo a Joren. Su lugar de encuentro era un restaurante yakiniku. Para cuando Joren entró, Kurapika, Baise y Melody ya estaban esperando. Pasamos. Gon compartió con entusiasmo las buenas noticias. Felicitaciones. Una rara y genuina sonrisa apareció en el rostro de Kurapika. Leorio fue el último en llegar. Mientras tanto, Baise, naturalmente, tomó asiento junto a Joren. Me dirijo a Isla de la Codicia con Gon y los demás, dijo Joren mientras asaba rebanadas de carne. Si surge algo, envíame un mensaje. Lo veré una vez que deje el juego. Mientras tanto, Gon ya había cambiado su contrato a Leorio. ¿Podrías comprobar si hay trampas en esto? Claro. Kurapika asintió. Lo entiendo. Había estado vigilando de cerca los movimientos de Vatera. Incluso después de que Joren entrara en la isla Greed, Kurapika tenía la intención de continuar monitoreándolo. Si la compañía fantasma hiciera un movimiento, él lo sabría de inmediato. Asimismo, sabía que una vez que Joren ingresara al juego, su primera prioridad, aparte del entrenamiento, sería encontrar un método para abandonar Isla de la Codicia cuando fuera necesario. La única diferencia fue: no salía por el castillo de Vatera por donde había entrado. Eso ya había sido parte de su plan. Leorio terminó de leer el contrato. En general, solo hay 3 puntos importantes. Primero, ya sea que te lastimes o mueras durante el juego, no puedes responsabilizar a Vatera. En segundo lugar, cada objeto sacado después de completar el juego pertenece a Vatera. Y finalmente, Vatera pagará al jugador exitoso 50.000 millones de Henry. ¿No hay problemas?, preguntó Killua. No. Gon asintió seriamente. Lo que me sorprende, dijo Kurapika pensativamente, es la cláusula sobre traer artículos del juego. ¿Pueden los objetos dentro del juego realmente llevarse al mundo real? Aunque él mismo no tenía intención de entrar en Isla de la Codicia, lo había investigado lo suficiente como para saber que era un juego creado exclusivamente para usuarios de NEN. Aún así, la idea de que los objetos del juego pudieran existir en la realidad era asombrosa. El objeto que quiere Vatera es probablemente uno de esos objetos del juego, coincidió Killua. Pero eso realmente no nos importa. Nuestro objetivo es simplemente entrar en el juego. No necesariamente. Joren habló inesperadamente. Todos se volvieron inmediatamente hacia él. El objetivo de Gon es encontrar a su padre, no. Si Jin no está realmente dentro de Isla de la Codicia, entonces, la pista que lo lleva a él podría muy bien ser uno de los objetos del juego, o una de sus cartas. Era una posibilidad genuina. Porque después de limpiar Greed Island, Gon realmente tendría la oportunidad de encontrar a Jin. Sin embargo, Jin le había dejado 2 opciones. Si Gon decidía ir solo, sería transportado directamente a Jin. Pero si insistía en llevar a sus compañeros con él, el que esperaba en el destino sería Kite en su lugar.